Muy buenas y bienvenidos a este nuevo webinar. Espero que todo esté funcionando correctamente. Si estáis por ahí online y demás, ya nos diréis si lo veis todo bien y si se escucha bien y todas esas típicas cosas cuando estás haciendo un webinar en directo. Espero que el verano haya empezado bien. Aquí está lloviendo que da gusto. No sé cómo estarán las cosas por Irún. Pablo, ¿cómo están las cosas por allí? Pues estamos hoy con alerta naranja por lluvias. Imagínate, tenemos el veranito que está un poco escondido. Pero bueno, hemos tenido buen tiempo, hemos estado la semana pasada de fiestas y con un tiempo estupendo, un solazo increíble, pero hemos estado un poco ecuatoriales, porque hemos tenido sol por la mañana, tormentas por la tarde, así que me siento un poco como si estuviera en la selva del Amazonas o una cosa así. Sí, la verdad es que está haciendo un verano bastante atípico. Me decían en Sevilla el otro día que no tenían calor, que estaban muy a gusto. Eso sí que es raro. Eso es porque quieren hacer buena propaganda para la World Cup que tiene este fin de semana. Sí, en plan, venid, que no hace calor, hombre, que se está muy bien. Luego llegas allí y te derrites ahí en cuanto te bajas del avión. Me acuerdo así para hacer un poco tiempo ahora, me acuerdo cuando fuimos a la WordCamp Europe, era mi segunda WordCamp y llegaba a las 3 de la tarde a Sevilla. Y le dije, oye, mira, que llego a las 3 al hotel realmente, ¿por dónde puedo salir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en la ciudad, no? Porque no tenemos la reunión hasta las 7 o así. Y se descojonaron de mí, yo no lo entendía. Y luego en cuanto me bajé del avión dije, vale. Vale, estos 43 grados se notan aquí. Welcome to hell. Sí, encima era salir del aeropuerto, simplemente a esperar a que vinieran en coche, venía Mariana a buscarme y solo estar ahí a la sombra, hacía mucho calor. ¿Vas a estar en Sevilla, en la World Cup? Sí, habrá que estar allí, ¿no? Si no, ¿tú vas a estar? No puedo. Una cosa familiar importante. Bueno, los que estéis viendo esto, tenéis el chat ahí, por si hay algo que no se escuche bien, no se vea bien, nos lo decís, ¿vale? Para arreglarlo. Y como nadie ha dicho nada, yo entiendo que se verá todo bien, por lo tanto, tiraremos para adelante y empezaremos con el webinar. Porque hoy vamos a hablar sobre si necesitamos un blog cuando estamos emprendiendo o no. Hay muchas veces cuando lanzas un proyecto, yo por ejemplo siempre dudo si poner un blog o no, porque luego tienes que mantenerlo y quizás alguien piense como freelance pues lo mismo, ¿no? A ver, ¿realmente voy a escribir en el blog? ¿Realmente componer mis proyectos ya es suficiente o también tengo que redactar un blog? Así que si quieres, Pablo, comenzar este round. Sí, bueno, la idea es que nos vayamos interrumpiendo un poco mutuamente, ¿verdad? Para ir comentando un poco la jugada. Pero hemos preparado, perfecto, hemos preparado un poquito de algunas cosillas, algunas líneas un poco para poder mantener un poco el discurso hilado, ¿vale? Porque siempre si no se nos va un poco la pinza a los dos charlando de nuestras cosas. Entonces, la idea es ver un poquito hoy qué ventajas y qué inconvenientes puede ofrecer tener un blog para un freelance, como comentabas tú. Y también algunas sugerencias al hilo de esto. Es verdad que a veces, yo cuando doy cursos de blogging y cosas así, me suelo encontrar con que hay un poco confusión con qué es un blog exactamente. Y la verdad es que entiendo que normalmente entre la gente que ya está planteándose la posibilidad de tener uno, seguramente es un aspecto que ya lo tienen un poco estudiado, ¿no? Pero al final un blog no es más que un tipo de sitio web, ¿no? Es un sitio en el que yo creo que la característica más importante que podríamos definir es que se hacen publicaciones de forma periódica y sobre todo de forma regular, ¿no? Con una cierta frecuencia, a ser posible alta, que suele ser el problema con el que nos debemos encontrar. Y normalmente estas publicaciones se ordenan de una forma cronológica inversa, ¿no? Las más recientes aparecen más arriba. Luego, en función del sitio, podemos ver que se pueden organizar de muchísimas formas, pero el blog más clásico, históricamente un blog no es más que un listado de publicaciones de forma cronológica inversa. Una vez que empezamos a pensar que empezamos a evaluar la posibilidad de tener un blog, la verdad es que hoy en día se pueden hacer con un montón de herramientas, ¿no? Luego, si quieres, cuando hablaremos un poco de las ventajas y los inconvenientes, profundizaremos un poquito más en este tema, ¿no? Pero desde luego para tener un blog hoy en día, pues lo podemos hacer desde un coste cero, en el sentido de que no vamos a tener que pagar por la plataforma. Tenemos plataformas gratuitas para crear blogs y empezar a experimentar un poco con esto. Ahora veremos por qué digo lo de experimentar, pero no sé, tenemos plataformas como WordPress.com, como Blogger, Jimdo, Webnode, Wix. Al final, sitios donde podemos crear un blog para nuestra actividad profesional. Y a veces me encuentro con que hay gente que se lía un poco y termina confundiendo el hecho de tener un blog
personal, profesional, como puede ser el de un freelance, con plataformas de publicación de contenidos que no son exactamente blogs, como por ejemplo puede ser Medium o Pulse de LinkedIn, ¿no? Que se han hecho un poquito el nombre de que son blogs personales en plataformas súper modernas y para gente súper cool, cuando en realidad no dejan de ser herramientas avanzadas de publicación en una red social. Con lo cual no diferencian nada de publicar unas notas de Facebook, por ejemplo, que existen hace muchísimos años. Entonces, yo ese tipo de sitios que están muy integrados en una red social no los consideraría un blog, pero sí algunos de los gratuitos que hemos comentado antes y, por supuesto, herramientas más profesionales y más avanzadas como puede ser el tener en un hosting propio un WordPress instalado, ¿no? Claro, además, los problemas de estos que dices de Medium y estas plataformas es el hecho de que realmente no es tu contenido y encima es que te lo dejan bien claro en sus condiciones, es todo lo que pongas aquí es nuestro y te estamos dando aquí las herramientas gratuitas para que lo puedas hacer. Por lo tanto, hay que tener cuidado porque hay mucha gente que con Medium, por ejemplo, que cambiaron su forma de funcionar y exigir cobros y ese tipo de cosas, la gente se dio cuenta de, uy, ¿dónde estamos metidos? Porque no tengo control alguno sobre lo que hay aquí. Claro, es exactamente así. De hecho, si te fijas, incluso las propias interfaces que están utilizando ahora mismo para la creación del contenido son muy, muy parecidas a las que nos podemos encontrar en las, yo creo que las más avanzadas que hay para la creación de blogs, como son gratuitos, quiero decir, como puede ser WordPress.com o Wix, por ejemplo, que las ves y se parecen muchísimo. De hecho, Pulse de LinkedIn es increíble lo que se parece a WordPress.com. Al final lo que están haciendo es crear un entorno que nos dé una falsa ilusión, una falsa sensación de que estamos creando un blog allí, ¿no? Pero no es así. No es así porque es un contenido que únicamente se difunde dentro de su plataforma, está orientado a generar un tráfico hacia un sitio que no es nuestro y a la larga la verdad es que puede generar muchos problemas incluso para poder extraer desde ahí el contenido, ¿no? Que no suele ser precisamente fácil. Claro, igual algo recomendable es, en el sentido de Pulse, por ejemplo, puede ser más recomendable que Medium porque ya esta es una red social de trabajo y donde ya tienes unos contactos y te facilita la forma de llegar a ellos, ¿no? El utilizar directamente LinkedIn. Entonces yo creo que Pulse puede venir muy bien para ese tipo de cosas que no encajan bien en tu blog. O sea, es una forma de, mira, yo generalmente en mi blog hablo sobre mis proyectos, pero no hablo sobre tecnología, no hablo sobre otras cosas que me viene bien a nivel de networking, a nivel de trabajo, que la gente sepa que también sé de estas cosas, y te permite que, bueno, pues mira, aquí tienes una herramienta para hacerlo y además puedes llegar a esta gente. Lo cual, si lo sabes utilizar bien y tienes en cuenta todo este tipo de pegas que puedes tener por utilizar Pulse, pues no está mal. Sí. A mí hay una cosa de estos temas que siempre me preocupa mucho, que es que qué va a pasar en el futuro, ¿no? Porque LinkedIn es una red social pues muy asentada, evidentemente, pero ha habido otras muchas redes sociales que en su momento parecían la bomba que terminaron desapareciendo. Claro, ¿qué va a pasar con todo el contenido de Pulse una vez que LinkedIn cierre o haga un cambio de estrategia o cualquier cosa? Ese miedo a la pérdida, ¿no? De todo ese material. Imaginaros que nos tomamos el trabajo de publicar en Pulse todos los días, por ejemplo, ¿no? Y después de 3 años nos juntamos ahí con 1000 artículos. Y de repente, oye, que dice LinkedIn que no, que van a dar de baja Pulse o que tienen un problema económico, tienen que cerrar la plataforma. Hombre, yo espero que haya la suficiente responsabilidad en estos sitios para facilitar que los usuarios que han estado alimentando la plataforma sean capaces de exportar su contenido, ¿no? Pero yo no me fiaría demasiado de estas situaciones. Por eso me gustan más las plataformas un poco más orientadas al blogging, digamos, más profesional, por decirlo de alguna manera, o más específico, porque entiendo que ese problema no estaría ahí. Aunque no te puedes fiar de nada, evidentemente, ¿no? Claro, pero yo lo que suelo hacer, o lo recomiendo hacer, es que si has escrito algo en Pulse, perfecto, pero copia todo el texto, pégalo en un doc y ya lo tienes ahí. O sea, sí. Aunque luego lo tengas que hacer a mano en un futuro, lo que sea, pero por lo menos tu texto lo tienes ahí. Y eso lo suelo hacer incluso con WordPress, por si acaso pierdo todas las copias de seguridad, por si acaso pierdo todo, me voy a modo HTML, porque así ya tengo todas las etiquetas y todo, copio, pego, te lleva 10 segundos, se queda guardado en otra nube. Y si pasa lo peor del mundo, pues bueno, mira, te tocará cogerte un fin de semana y andar pegando, publicando, pero al menos lo tienes ahí. Y es un buen truque. Sí, está bien, lo único que tienes que ser constante, ¿no? Porque al final tener la mitad y el resto no, pues una faena. Y luego sobre escribir siempre en LinkedIn, tienes que tener en cuenta que es como Instagram. Al final tú haces vídeos en Instagram Stories y sabes que van a morir. Entonces tienes que ser consciente de que al final tiene que ser un contenido que, bueno, que no te importe perderlo, que sabes que, bueno, que si te pierde, pues es lo que hay. Me ha ayudado en estos momentos, me ha ayudado a conseguir lo que yo quería
y ya está. Para eso tengo mi blog, para luego tener el texto que siempre quiero mantener. Si te parece, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que son lo que yo considero que son las ventajas más importantes. Te voy a cortar un momento. Si me veis mirando para arriba, es que estoy mirando el chat. Y os comento porque en el chat YouTube tiene la mala manía de poneros top chat lo primero y no el live chat. Lo digo porque en el top chat no se ve todo lo que se pone. Por lo tanto, si por lo que sea queréis comentar algo, en el chat poner live chat. Así podéis ver todo lo que se va comentando. O chat en directo, los que estéis viendo YouTube en castellano. O chat en directo, perdona. Bueno, pues... O chat Susenean. Eso es, para los que lo hagan en euskera. A ver cómo en catalán no sé cómo es. En directa. En directa, muy bien. Vamos a hablar, si te parece, un poco de las ventajas. Quería introducir aquí el tema de que cuando hablo de las ventajas de tener un blog, no estoy hablando de ventajas así en plan muy global, ¿vale? Estoy hablando de las que son específicamente interesantes desde el punto de vista de un freelance y sobre todo en base un poco a mi experiencia, cosas que me he encontrado. Ya vais a ver que algunas cosas no son las clásicas que vais a leer por ahí, pero han sido más experimentales que otra cosa. Yo creo que lo primero, y esto sí que es evidente, la ventaja más importante probablemente sea la de la encontrabilidad. Quiero decir, tú eres un freelance que está en el mercado laboral, que está ofreciendo servicios en tanto en cuanto seas encontrable. En el momento que no eres encontrable, no es muy difícil poder ofrecer tus servicios a través de Internet o dar a conocer que ofreces tus servicios a través de Internet. Entonces, evidentemente, para mí la primera parte es la de que cuando alguien te busque en Google sea capaz de encontrarte. Y un blog es una muy buena herramienta para conseguir ser encontrado, ¿vale? Ya sabemos que hay redes sociales que posicionan muy bien, pero el hecho de tener un blog es la mejor manera de conseguir que lo que la gente encuentre sobre ti tengas un cierto control sobre ello. Además, respecto a esto, es increíble como si tú escribes en blogs, aunque sea pues WordPress Bilbao, que he escrito algunos artículos, o en otros, tú pones tu nombre y de repente dices, pero me pone author Ivonne Azcoitia, entonces realmente Google lo tiene en cuenta. Así que si tú escribes generalmente en otros blogs, pues es importante que también tengas el tuyo para que Google te ponga el primero. Claro, eso es. Otra cosa muy importante es la verificación de la identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un caso práctico total, ¿no? Tú vas a visitar a un potencial cliente, estás hablando con él, le haces una oferta comercial, por decirlo de alguna manera, y en el momento que sales de la puerta, lo primero que va a hacer esa persona, si le ha quedado alguna duda o si quiere de alguna forma validar que lo que le has contado es cierto, es ir a buscarte a Internet. Cumpliendo el primer criterio de la encontrabilidad, te va a encontrar y va a evaluar si lo que le has contado tú coincide con lo que encuentra en Internet sobre ti. Entonces, evidentemente, como somos freelance y muchos de nosotros estaremos utilizando nuestro nombre personal, lo primero que va a encontrar va a ser un montón de perfiles en redes sociales de uso personal totalmente. Pero si encuentra un blog en el que estamos presentando nuestra actividad profesional, es la forma en la que él va a poder verificar que lo que nosotros le hemos contado en esa visita comercial es realmente cierto, ¿no? Esto es la parte que sirve un poco de check-in, digamos, sería el doble check-in de que lo que le hemos contado vale. Claro, ahí estaría bien que Google, por ejemplo, te permitiese escoger qué es lo que quieres compartir como persona. En plan, mira, no compartas mi Facebook porque es que realmente lo uso para mi familia. O sea, no merece la pena que nadie llegue hasta mi Facebook si me busca en Google, porque quiere decir que no me conoce. O sea, si me conoce y es amigo, me busca directamente en Facebook. Entonces eso sería algo que creo que tiene que evolucionar Google en ese sentido de a ver qué es lo que quieres compartir. No es qué es lo que no quieres compartir y tienes que pedir ahí en plan, oye, por favor, bórrame esto, sino tú tienes tu perfil de Google Plus, tú enlazas cuáles son Google Plus o Gmail y demás, tu cuenta Google, enlazas cuáles son tus redes sociales y ahí te tiene que dar la opción de qué es lo que quieres compartir o qué es lo que quieres que se vea en la web. Eso es. Es verdad que en ese sentido, y aunque solamente sea el caso particular de Facebook, hoy en día se puede configurar algunas de las opciones de Facebook para facilitar el hecho de que seamos encontrados a través de Google o no, ¿no? De esa manera podríamos filtrar que nuestros perfiles personales nos encontraran. Pero bueno, es verdad que aquí debe haber un poco una evolución seguramente en el tema de la intención de búsqueda, con la que Google poco a poco pues pueda ir ofreciendo esta información, como dices tú, pues filtrada de alguna manera, ¿no? Inmediatamente relacionado con esto, pues evidentemente la credibilidad. Si nosotros hemos dicho que somos expertos en ebanistería, por ejemplo, y cuando entra alguien en nuestro blog, pues lo primero que se encuentra ahí son artículos sobre críticas de cine, pues evidentemente no estamos ni verificando la identidad, ni desde luego dando ninguna credibilidad respecto a lo que hemos contado. En nuestro blog lo que vamos a hacer es tener la oportunidad precisamente de dar un poquito de credibilidad, un poquito de confianza de que lo que hemos estado hablando efectivamente es nuestra especialidad, que somos expertos en esa materia
y que vamos a poder dar un buen servicio, ¿no? A ver, sí, poco más te puedo añadir ahí, la verdad. Pues perfecto, tiramos para adelante. Posicionamiento profesional. Bueno, evidentemente, aquí hemos estado hablando un poquito de hasta ahora de lo que tiene que ver con la búsqueda de nuestra marca comercial, que en nuestro caso sería nuestro nombre, ¿no? Lo que normalmente se llama como personal branding o marca personal. Pero también es verdad que va a haber gente que lo que va a estar haciendo es buscando nuestra actividad, ¿no? Personas que resuelvan determinada tarea dentro de nuestra actividad profesional. Y en ese sentido, el hecho de tener un blog lo que va a permitir es tener un posicionamiento también para esas búsquedas. No solamente a los que buscan a Pablo Moratinos o a Ivonne Azcoitia, sino a los que buscan a profesionales de determinada categoría. Pues bueno, el posicionamiento profesional a nivel de un blog también es una muy buena opción y además vamos a conseguir normalmente que a medida que nosotros vayamos a trabajando más en nuestro blog, este blog dentro de ese área, dentro de ese ámbito profesional esté mejor posicionado. Digamos que en este caso la cantidad de información que nosotros hayamos publicado va a estar directamente relacionado con la cantidad de veces que vamos a poder aparecer bien posicionados para búsquedas relativas un poco a nuestra actividad. Sí, además de eso hay un buen ejemplo, que hay 100.000 dentro de la comunidad, pero me gusta el de Mauricio en el sentido de que suele poner tutoriales o cómo hace cosas de WordPress en su blog. Entonces eso es lo que permite es que si alguien va a revisar su blog por cualquier razón, porque le quiere contratar y demás, por aparte de ver los vídeos que hace, que al final es una parte de él y es lo que hace, también ve que hace tutoriales de WordPress. Entonces si es un experto de WordPress y hace tutoriales y encima avanzados de WordPress, entonces esa credibilidad y esa confirmación de que, bueno, esta persona sabe, pues es mayor. Claro. Además, lo vamos a ver luego un poco más adelante, vamos a hablar de algunas sugerencias sobre qué cosas se puede escribir y precisamente vamos a hablar de estos ejemplos, ¿no? Y algo que suele de alguna forma desatar un poquito de debate en si yo debo contar todos mis trucos, debo contar exactamente cómo hago mis tareas y de alguna forma dar pistas a otros profesionales de cómo lo hago, ¿no? Luego hablamos un poquito, profundizamos un poco sobre este tema, si te parece. Por supuesto también, relacionado de nuevo con todo esto que hemos estado hablando, la demostración de aptitudes, ¿no? Yo puedo hablar de que soy un experto en determinada área de conocimiento, pero además cuando estoy explicando en un blog las cosas que hago, lo que trabajo, los servicios, los productos que estoy desarrollando, casos de éxito, experiencias que he tenido profesionales, lo que estoy haciendo de alguna forma también es demostrar una aptitud determinada, ¿no? Un conocimiento de determinada tarea. Si, por ejemplo, pues tú que has tenido una experiencia profesional en el mundo del hosting, si de repente en un blog estás hablando de temas relativos a qué debes tener en cuenta cuando estás buscando un hosting para tu negocio, pues tú lo que vas a estar ahí es demostrando precisamente unas actitudes, unos conocimientos sobre un área profesional en concreto. No estás demostrando que has trabajado en el hosting, estás demostrando que eres muy bueno en el trabajo que has realizado en el mundo del hosting, ¿no? Que creo que es una parte muy importante. No es solamente el hecho de un titular de un currículum, sino precisamente una demostración de un conocimiento en concreto. Sí, pero además poner cosas en el currículum es muy sencillo. Lo Claro. malo es luego demostrarlo. De hecho, me acuerdo que cuando lancé el currículum para SiteGround, para la empresa de hosting, es que no puse nada de hosting ni nada de eso, es que no tenía ni idea de hosting per se. Sabía como usuario, pero no como un técnico de hosting. Claro. Y es lo que hay. Tú puedes mentir y decir, sí, sé la hostia de hosting, pero luego cuando llegas allí, pues se dan cuenta de que no es así. Entonces, siempre que puedas verificar o que puedan verificar de forma rápida y sencilla y que realmente sabes de eso, siempre será mejor. Porque si tienen que andar buscando y rebuscando, la imagen que estás dando no es buena. Exacto. Fíjate que a veces con compañeros de la comunidad WordPress, bueno, para los que no nos vean, los que nos vean, que no nos conozcan, nosotros estamos muy metidos en la comunidad WordPress. Y es verdad que a veces interactúas con personas que están trabajando en empresas que están trabajando por cuenta ajena para empresas. Entonces, digamos que no hacen una difusión de sus blogs personales muy intensa, ¿verdad? A veces lo utilizan simplemente pues como un pequeño blog de notas para guardarse apuntes y cosas así, ¿no? Y a veces curioseas un poquito en los perfiles de estas personas, descubres esos blogs y te das cuenta de que son todavía más máquinas de lo que tú considerabas, ¿no? Porque son gente que es muy experta, con un conocimiento súper profundo, pero que de alguna forma no se vende. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con esto que estoy contando? Pues porque se está saltando, aparte de los titulares que decíamos hace un momento, y se están centrando precisamente en las aptitudes, ¿no? Y esas aptitudes las podemos reconocer, las podemos identificar precisamente porque somos capaces de llegar a su blog. Ese es el mejor sitio, sin duda, para poder demostrarlas. Sí, y como en otro ejemplo como ese, sería el de Lucy Thomas, de WordPress Alicante, y Denia, de Valencia y Denia, porque tiene un blog que es WP Tips, creo que es, y ahí tiene todo tutoriales y trucos sobre
cosas muy avanzadas dentro del desarrollo de WordPress porque trabaja en una gran empresa y claro, cuando llegas ahí dices, joder, pues esta persona sabe, realmente no la conoces de esa forma para saber, joder, sí que sabe. Y su blog es la que más o menos se chiva un poco, ¿no? De todos esos conocimientos que tiene. Sí. Mira, tengo un amigo que tiene un blog de carpintería que se llama La Casa Rota y es un carpintero ebanista, ¿no? Un artesano. Se dedica a recuperar maderas antiguas en pueblos con casas abandonadas y derruidas y tal, y luego esas maderas las recupera y trabaja con ellas. Y creó un blog desde el principio. Y es curioso porque una cosa muy distinta es decir que eres un ebanista y que trabajas con materiales reciclados, y otra cosa es que en el blog él cuenta cómo lo recicla, ¿no? Y de alguna forma lo que está haciendo es darle un valor terrible al material con el que está trabajando. No es lo mismo que yo te diga que una mesa que te va a hacer un ebanista es un tablero reciclado, es una madera reciclada, que te cuente que es una madera reciclada de una casa, de un pueblo de Soria abandonado, que es de un tipo de madera que es muy difícil encontrar hoy en España, y todo eso se puede contar en un blog siguiendo un poquito el tema del storytelling, ¿no? Y de alguna forma lo que estás haciendo es, primero, demostrar un cierto estilo profesional, que tú trabajas de una manera determinada, y de alguna forma también revalorizar o sobrevalorizar el producto con el que estás trabajando, ¿no? Y todo esto, pues, es interesantísimo. Lo malo de esas cosas estaría bien saber si la gente realmente lo lee. O sea, realmente la gente tiene interés en saber de dónde viene esa madera. O es en plan, mira, que me da igual, he visto tus trabajos, están bien, eres buen profesional, te contrato. O no sé si tienes los accesos a Analytics para decir, hostia, pues la gente sí que se lee los artículos o la verdad es que no. Bueno, yo creo que al final es lo que dices tú, ¿no? Hay que analizarlo. Pero no hay duda de que en cualquier página web que incluye un blog hay un volumen muy importante de tráfico que llega siempre a través del blog. Entonces, ¿tiene una influencia directa? Yo creo que sí, yo creo que en general sí, yo soy muy creyente del marketing de contenidos, ¿no? Evidentemente, depende un poco también de conocer a tu audiencia, ¿no? Yo creo que alguien que paga un precio por encima de la media, quiero decir que no compra un tablero o una mesa en Ikea, sino que va a pagar 10 veces más de lo que vale esa mesa, lo hace por diferentes factores. Y uno de esos factores seguramente es lo especial que puede ser esa mesa en concreto, ¿no? Por trabajar, por hablar un poco de este ejemplo que estábamos hablando, ¿no? Esa mesa en concreto es especial por una razón, ¿no? El material no es el mismo que el que están utilizando en una carpintería normal. Y esa gente yo creo que sí le interesa saber la historia. Pero... Claro, pero igual no estás llegando a la gente o la gente que te compra no está leyendo, pero sí que te estás llegando a otros profesionales del mismo sector que podéis compartir experiencias e incluso decir, claro, joder, pues mira, tengo experiencia con esa madera de Soria porque viví allí toda mi vida y debes de tratarlo así. Y al final eso también creo que te genera un nombre, digamos, tu marca personal dentro de tu sector que también te ayuda a crecer profesionalmente y no solo de vistas al cliente, sino tú profesionalmente también crecer gracias a los input y comentarios del resto. Claro, te enriquece, ¿no? Por decirlo de alguna manera, te está enriqueciendo. Está claro que eso tiene muchísimo valor. Sí, es que si no compartes, por ejemplo, yo utilizo Fireshot para hacer capturas de pantalla. Lo he publicado en LinkedIn, la herramienta que hemos publicado con el club, y de repente 2-3 personas han dicho otras herramientas que utilizan. Joder, eso tiene valor. Si tú no compartes ese tipo de cosas, aunque sea en modo vídeo, modo blog o demás, no te enriqueces también de lo que hacen el resto. Si tú te lo guardas para ti y dices, esta super herramienta para mí no la comparto, igual no creces profesionalmente. Claro, eso es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. Lo que pasa es que esas cosas no se suelen reconocer hasta que no las pones en práctica, ¿no? Es más difícil trasladarlas y que la gente sea capaz de visualizarlas, ¿no? Es como los consejos sobre cómo socializar, ¿no? Pues hasta que no estás efectivamente poniéndolos en práctica, no te das cuenta de que normalmente funciona. De hecho, tengo un ejemplo. He hecho un match en una red social de conocer gente y claro, me comenta que está emprendiendo, que va a hacer una página web, que va a hacer este tipo de cosas. Y esta persona es de Sevilla. Y le digo, pues mira, hay un evento en Sevilla con gente que hace páginas web, digital marketing y todo eso. Te recomiendo que vayas y aprendas. Pero ¿yo qué pinto allí? Y eso es lo que dices, te falta ver la otra parte de vas a conocer gente que es de Sevilla y que te va a poder ayudar y te va a dar consejos y encima es una comunidad. Y muchas veces no ven esa parte, ¿no? No ven esa parte de socializar o no ven esa parte de compartir experiencias y que otra gente te pueda aportar su visión. Sí. Vamos a avanzar. Una cosa que a mí me encanta, yo estoy seguro que todos los blogueros lo van a reconocer, que es lo que he querido llamar un poco en este recorrido el refuerzo de conocimientos.
no hay mejor manera de interiorizar un conocimiento que hemos adquirido que contárselo a los demás. Dicen que la mejor manera de estudiar es enseñar, ¿no? Todos los que hemos dado alguna vez un curso sabemos que la mejor manera de reforzar un conocimiento y descubrir, no solamente reforzarlo, sino descubrir detalles sobre ese conocimiento es intentar trasladarlo a los demás. Por una parte, porque esa forma de trasladarlo es una forma de entrenarlo, es una forma de interiorizarlo y tienes que entenderlo muy bien a la hora de contarlo. Y por otra, porque los demás de alguna forma te van a hacer preguntas que van a hacerte dudar sobre algunas cosas que tú ya dabas por hechas, ¿no? Todo esto pasa igual en un blog. Nosotros, para poder contar algo en ese blog, tenemos que interiorizar y trabajar mucho sobre ese aspecto. Hay gente que se pega auténticas curradas a la hora de escribir sus artículos. Y además el feedback que puede generar esta entrada, este artículo del blog, nos sirve de alguna forma también para seguir investigando, para profundizar y para descubrir cosas que igual no habíamos tenido en cuenta en su momento o para corregir cosas que nosotros estábamos dando como buenas y no lo son. Sí, al final son los inputs externos lo que te pueden aportar cosas nuevas y todo lo que tú tengas que aprender o revisar o recordar sobre cómo han cambiado las cosas o cómo quieres tú expresar los conocimientos que tienes. Porque tú puedes tenerlo interiorizado y Photoshop se utiliza así, pero a la hora de querer explicar la sencillez de cómo se utiliza y que la gente lo entienda, claro, tienes que realmente revisar la herramienta y no utilizar tus comandos de teclado como haces siempre y realmente entender para qué sirve cada cosa para así poder transmitirlo al resto. Eso es. Incluso a veces todo ese proceso que requiere a la hora de crear ese contenido, a veces requiere un proceso de estudio también, ¿no? Y ese estudio es nuevo. Tú igual ibas a contar algo, pero te das cuenta de que para poder explicar eso necesitas introducir un contexto determinado y para introducir ese contexto tienes que estudiar más sobre ese aspecto, ¿no? Pues ese refuerzo de conocimientos desde luego es muy valioso. Contenidos de larga duración. Bueno, cuando digo contenidos de larga duración me estoy refiriendo a contenidos de larga durabilidad más que duración. Quiero decir, si yo hago una publicación en una red social, la vida que tiene esa publicación es relativamente corta. Por ejemplo, en Facebook sabemos que una publicación que hacemos en una actualización de estado pues tiene una vida de aproximadamente 24 horas, incluso menos. En Twitter sabemos que es apenas de unos minutos. Seguramente no llega a los 20-25 minutos esa publicación. ¿Quiere decir que desaparece? No, no es que desaparezca. Quiere decir que sea enterrada ante toda una marabunta de nuevas publicaciones que han hecho otras personas que de alguna forma son competidores nuestros en la comunicación. Y normalmente esos contenidos en redes sociales son muy difíciles luego de recuperar. No indexan adecuadamente, los buscadores tienen ciertas dificultades para devolverlos y entonces digamos que su vida útil es realmente muy corta. Sin embargo, un artículo, un post en un blog posiciona a lo largo del tiempo muy bien. A mí siempre me gusta comentar el ejemplo de que yo tengo un par de artículos que están muy bien posicionados y que generan mucho tráfico en mi página web y uno de ellos en concreto tiene 3 años de vida. Es decir, vamos a poner que me costará, 4 o 5 horas crearlo en su momento. Se publicó ese día, se publicó en redes sociales enlaces a ese artículo, generó un cierto tráfico, pero es que ese tráfico no ha dejado de caer, no ha dejado de traer gente a mi web durante los últimos 3 años. Eso en ninguna red social, salvo probablemente Pinterest o alguna red social de este tipo, ninguna red social es capaz de generarte un tráfico continuo durante tanto tiempo, ¿no? Por tanto, creo que para poder explotar a lo largo del tiempo nuestros contenidos es ideal publicarlos en un blog. Claro, sin tener en cuenta ya que en un blog te puedes explayar y realmente explicar todo como debes y en una red social estás limitado a 240 es Twitter y Facebook también tiene un límite 480 o yo que sé, no sé cuánto es, pero tiene un límite. Al final lo que te permite es el blog con un símil de, por ejemplo, un foro. O sea, tú puedes tener un grupo de Facebook, pero el grupo de Facebook los mensajes van a desaparecer, se van a quedar en el olvido. Mientras que un foro por lo menos siguen ahí y es realmente accesible llegar a postas antiguas en un foro. Claro. Y además de esto que estamos comentando, todo lo que publicamos en nuestro blog se hace bajo nuestra propia normativa. Nosotros escogemos qué es lo que se puede publicar, qué es lo que no se puede publicar, cuáles son las fotografías permitidas, cuáles las palabras prohibidas y cuáles no. Quiero decir, si nosotros trabajamos, por ejemplo, como fotógrafos eróticos o fotógrafos artísticos, pues es muy probable que algunas de nuestras imágenes incluyan desnudos. Pues en las redes sociales sabemos que tenemos problemas con estas imágenes. En nuestro blog yo puedo generar un contenido todo alrededor de toda esa imagen, no hay ningún problema, porque en mi blog yo pongo las normas.
si ahora estabas hablando del tema de la longitud de los contenidos, ¿no? Pues en mi blog yo también pongo las normas de la longitud. Si me apetece hacer un artículo de 3.000 palabras, pues me lo hago. Si me apetece hacer uno de 150, me lo hago. Y no pasa nada. De alguna manera, es una especie de garantía de que lo que estamos generando no va a ser censurado o no va a morir con el tiempo, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante, porque para muchos contenidos el tema de la censura es un caso realmente complicado. Yo he trabajado con personas que se dedican profesionalmente al mundo de la educación sexual y tenían muchos problemas en redes sociales para publicar contenidos mínimamente desarrollados. Cuando descubrieron la posibilidad de hacerlo a través de un blog, la verdad es que se sintieron muy, muy liberados y pudieron trabajar de una manera mucho más profesional en Internet. Claro, porque ahí, como has dicho, el límite te lo pones tú. Y luego en las redes sociales los mensajes que puedes poner pueden ser mensajes aptos para la red social y luego desplayarte lo que es en tu blog. Claro, claro. Y evidentemente, fijaros en cómo en esta charla estamos mencionando continuamente las redes sociales, ya sabemos que son muy importantes. Sabemos que además es una fuente muy importante de tráfico de cara a nuestro blog. Muchas de las personas que van a leernos van a llegar a través de buscadores, pero otras muchas van a llegar a través de redes sociales. Pues publicar contenidos en redes sociales, lo ideal es publicar contenidos propios. Y para poder tener contenidos propios necesitamos un sitio donde albergarlos, ¿no? Y un blog es un sitio ideal. Cuando en mis formaciones tengo a gente que tiene pequeñas empresas, que como fórmula de poder dar el salto a Internet más económica han elegido trabajar en redes sociales, un caso muy sencillo y muy habitual es el abrir una página de empresa en Facebook, siempre se encuentran con que al final van a tener que estar hablando de cosas que no son propias, cuando colocan enlaces a artículos, tablas comparativas, análisis sobre productos, al final lo están haciendo sobre contenido que no es suyo. Están generando tráfico a páginas web que no tienen por qué ser las de la competencia, pero que sí son sitios donde a ellos no les está reportando ningún interés, ¿no? Evidentemente, para poder tener todo ese contenido, lo mejor es publicarlo en nuestro blog. La mejor manera de tener contenido propio en una red social es tener un blog propio. Eso pasa y mucho. Pero claro, siempre entras en el sentido de que tengo tiempo para generar todo esto que estoy compartiendo. Ahora hablaremos de los inconvenientes. Claro, porque dices, claro, es que están enlazando a otras páginas, a otros artículos, pero claro, tú igual no eres capaz de generar todo ese tipo de información que crees que es relevante para compartir, pero no eres capaz. Yo, por ejemplo, en el club hay muchos artículos interesantes para emprendedores, pero yo no soy capaz de generar ese contenido. Claro. Lo hablamos ahora con los inconvenientes. Para mí una de las últimas ventajas, la que he colocado un poquito porque en lo que es la historia del contenido de un blog, yo creo que es la última que pasa, que es la generación del feedback, ¿no? Es una manera de... antes hablábamos de que las características del blog es el tema de la publicación con cierta frecuencia, el orden de los artículos, pero probablemente también una de las características más interesantes de un blog es la posible interacción a través de los comentarios, ¿no? Yo creo que hay algunos blogs que son auténticamente modélicos. Colocarlos un poquito como objetivo para nosotros, pues no hay duda de que es muy ambicioso. Pero, por ejemplo, en el blog de Enrique Dans, si alguna vez lo habéis leído, creo que es enriquedans.com, es muy interesante porque en los comentarios, que siempre tienen muchísimos en los artículos, se desarrollan a veces los temas que él presenta de manera mucho más profunda incluso de lo que lo ha hecho él mismo. A veces es más enriquecedor leer los comentarios que el propio artículo, ¿no? Pues ese feedback, de alguna forma, nos permite primero evaluar el impacto de lo que hemos hecho, reforzar ese contenido y de alguna forma enriquecernos, ¿no? Evaluar, reforzar y enriquecernos, creo que son 3 parámetros que son muy interesantes dentro de la publicación de los contenidos. Yo creo que eso a mí me pasa mucho. Llego a un blog y lo primero que hago es hasta abajo y llego ahí a los comentarios, me pongo a leer y si los comentarios son buenos, quiere decir que igual el artículo ha dado pie a esto y entonces me leo el artículo. Pero claro, es difícil hacer que la gente interactúe, que la gente participe. Entonces no sé si tienes ahí algún consejo que dar para incentivar la participación. Bueno, yo creo que hay un consejo muy sencillo y que no siempre se sigue, es el hecho de preguntarle a la gente lo que opina. Cuidado, cuando digo preguntar a la gente lo que opina no me refiero a decir al final, y si tienes algún comentario déjanoslo aquí, sino el hecho de invitar a generar un debate, ¿no? Cuando nosotros tenemos a una persona que estamos esperando que interactúe con nosotros, la mejor manera de que interactúe precisamente es darle pie, ¿no? Preguntarle o darle la posibilidad de que opine.
Eso se hace de forma, yo creo que a nivel más en el estilo de redacción. No tanto en lo que vamos a poner, sino en cómo lo vamos a poner. Y no hay duda de que para eso también una de las cosas interesantes es que cuando estamos publicando enlaces a nuestros contenidos en las redes sociales, cuando la gente los deja en el propio enlace en la red social, invitarles a que vayan al blog a dejar los comentarios, ¿no? Quiero decir, tenemos que ser muy proactivos en general en que la gente comente en un blog, porque es una tarea que no es que no sea natural, pero es mucho más cómodo hacerlo en otro lado. Esto es como el tema de las valoraciones, ¿no? Cuando las valoraciones de los productos, las valoraciones de los negocios en Google My Business, por ejemplo, la gente no tiende a dejar valoraciones, salvo cuando ha tenido una experiencia desagradable. Lo que tenemos que hacer es empujarles, invitarles, no sé, darles pie para que lo hagan. De hecho, voy a leer un comentario que nos han dejado en el chat. Es Óscar Socorro que dice: a veces el cliente no aprecia al 100% el trabajo que le entregas porque no conoce lo que hay detrás. El blog puede ser una forma de contar aquello que solo tú puedes apreciar. Que eso pues suele pasar bastantes veces. Y a relación con lo que decías ahora de invitar a la gente a que participe, tengo un cliente que tiene un taller de coches y es realmente la primera web que hice, es ese cliente, y fue en 2013. Y desde que estaba allí haciendo las prácticas en el taller le dije: mira, te he hecho una carta donde después de cada trabajo se lo pasamos al cliente, se lo dejamos encima de la guantera, y donde le estás invitando a que te siga en redes sociales y que se apunte a tu newsletter. Y a cambio pues le darás un descuento, le darás algo en el sentido de que pues gracias por seguirnos, aparte de la información te damos un descuento. El mayor problema es cuando después de 5 años todavía no han dado el paso a hacerlo. O sea, realmente lo tienen en mente y cada vez que hablamos por teléfono, sí, lo tenemos que hacer, y simplemente ya encima se lo dejé impreso y les dejé todos los sobres listos. O sea, simplemente era dárselo. Pero si al cliente le cuesta dar ese paso, lo que tenemos que hacer es que nosotros no nos cueste como freelance. Realmente tenemos que dar el paso. Claro. Hay un truqui que funciona muy bien también, que es, yo esto estoy seguro que a la gente le va a sorprender, que es comentar tú. Claro, porque estamos pidiendo que la gente haga cosas que nosotros no hacemos. Joder, yo creo que cualquier persona que escribe en un blog, hay una probabilidad muy alta de que lea blogs. Si cuando lees en un blog tú comentas, se va a generar una cierta relación un poquito más intensa, por decirlo de alguna manera, con la persona que ha escrito eso. Seguramente esa persona además va a querer ver cuál es tu blog cuando escribes el comentario, porque normalmente en los sistemas de comentarios de los blogs cada nombre que firma va enlazado a una página web. Si tú enlazas a tu blog, esa persona va a ir a curiosear a tu blog. Y el hecho de que tú hayas comentado en su blog, de alguna forma está generando una obligación, por decirlo de alguna manera, una obligación social de que esa persona responda el detalle que has tenido tú y ella escriba también. Y desde luego es mucho más fácil obtener comentarios en un blog cuando ya tienes comentarios, ¿no? Si yo llego a un artículo y soy la primera persona en comentar, pues igual me da un poco más de pereza. Pero si llego, leo y veo que debajo se genera un debate, es más fácil que yo participe, ¿no? Es como la teoría de que es más fácil llenar un bar con personas que un bar vacío, ¿no? Pues es un poco eso mismo. Y el hecho de que nosotros comentemos habitualmente va a provocar que va a llegar gente a nuestro blog a comentar. No pidamos lo que no queremos hacer nosotros. Claro, además el hecho de que comentas, ¿no? Que igual es probable que pinche nuestro nombre y vea nuestro blog. Lo que yo recomiendo como gente que escribe en un blog es que siempre pinches y te informes a ver quién te está escribiendo, porque eso te va a permitir saber si realmente estás llegando a tu público objetivo o no. Porque tú quieres llegar a los padres, pero los únicos que comentas son los niños, pues igual estás haciendo algo mal. Claro. Y me alegro mucho del comentario que has leído de Óscar Socorro, porque tiene mucha razón. Y ahí era eso un poquito lo que quería explicar yo cuando comentaba lo de mi amigo el carpintero ebanista de la Casa Rota, del storytelling, ¿no? De cómo contaba la historia un poco de los materiales con los que trabajaba, y eso era una forma de revalorizar lo que él vendía. Bueno, seguimos. Adelante. Inconvenientes. Y aquí seguro que cada uno tiene pues sus inconvenientes y sus problemas. Yo voy a comentar los que me he encontrado yo y los que, sobre todo, la gente con la que he trabajado, a los que les he ayudado a sacar un blog adelante, lo que me ha contado, ¿no? Yo creo que el mayor inconveniente es la obligación de mantenerlo actualizado. Y digo obligación porque realmente es una obligación mantener actualizado el blog. Actualizado quiero decir con publicaciones recientes, ¿no? Que cuando yo entre en el blog de una persona no vea que hace un año que no ha publicado. Porque cuando veo un blog en el que no se ha publicado en el último año, lo primero que pienso es que esa persona ha dejado esa actividad profesional. La imagen que se da es muy, muy mala. Y es un riesgo.
Esto es algo así como gastarte un dinero y un esfuerzo en crear un servicio de atención al cliente y cuando la gente nos deje mensajes en el servicio y deja tickets, no responderlos. Pues eso es más problemático, tener ese servicio de atención al cliente desatendido que no tenerlo, porque la imagen es todavía peor. Entonces, con un blog hay que tener, cuando nosotros creamos un blog lo que hacemos es adquirir un compromiso de publicación y un compromiso de actualización y que nuestro blog esté siempre con toda la información alrededor nuestro actualizada. Quiero decir, si yo me dedico a el diseño web y estoy especializado en WordPress, cuando la gente entra en mi página web tiene que ver que eso es lo que estoy haciendo ahora. Si ha ido evolucionando mi actividad profesional y ahora trabajo especializado en otra cosa, cuando lleguen al blog tienen que ver cuál es la actividad en la que estoy especializado ahora mismo, no en la que estaba especializado hace 6 meses o hace un año. Creo que aquí tenemos un problema serio. Y directamente relacionado con este inconveniente, evidentemente, la publicación constante y frecuente. No es bonito ver que hay gente que escribe igual 2 o 3 artículos en un blog semanalmente, de repente pasa 6 meses sin escribir, 6 meses después escribe 1 al mes, luego 3 meses después otra vez 3 a la semana. Si en el blog nos está mostrando la fecha de publicación de las entradas y son entradas muy atemporales, pues no pasa nada. Pero de alguna forma lo que demuestra es una constancia pobre. Y una constancia pobre, cuando estamos hablando de una actividad profesional, no es bonito, no es interesante. De alguna forma lo que está haciendo es trasladar esa forma de actuar probablemente a mi actividad profesional. Y eso es muy peligroso. Sí, y te voy a hacer la pregunta mágica. ¿Cada cuánto crees que habría que escribir? Yo creo que esto es, voy a decir, la típica respuesta de marquetero. Depende. Con eso te cubre las espaldas fácilmente, ¿no? Pero yo creo que hay dos frecuencias que son aceptables y una frecuencia que es ideal. Para mí, mi frecuencia preferida, que creo que no requiere demasiados esfuerzos, es la frecuencia semanal. Publicar un post a la semana. Escoger un día y una hora a la que tú quieras publicarlo y que salga siempre a ese día y a esa hora. Me gusta además que sea rutinario, ¿no? Que si es el lunes a las 8 de la mañana, salga el lunes. Por cierto, días buenos de publicación suelen ser miércoles y jueves. Suelen ser días donde tenemos algo más de tiempo para leer contenidos cuando estamos suscritos a sitios web. Sí, encima realmente es cuando nadie más publica. Porque realmente todo el mundo intenta que sea lunes o muy tardar martes. Y ya jueves y viernes no me hagas trabajar. Eso es. Sí, sí. El miércoles, a mí me gusta mucho siempre el miércoles. Porque de alguna forma te has quitado toda la avalancha de la gente que publica al principio de la semana, que se acumula muchas veces en los buzones. Y luego el jueves, viernes, normalmente el viernes estás pensando está la gente más en consumir contenidos de ocio programando el fin de semana que en consumir contenidos profesionales, ¿no? El miércoles me parece que es un día interesante. Como decía, una frecuencia semanal creo que es asumible profesionalmente, ¿no? Creo que dedicar, luego hablaremos un poco del tiempo que dedicar, pero dedicar un tiempo a escribir un post a la semana creo que es razonable para cualquier profesional. Publicar un post al mes, pues yo creo que para personas que están muy, muy liadas puede ser una opción, pero tiene el problema de que va a hacer que tu blog crezca muy despacio. Y eso sí que es un problema. Porque nosotros lo que vamos a buscar, en cuanto estemos publicando en un blog, lo que vamos a estar buscando es tráfico, interacción, formularios de contacto que nos envíen. Y para que un blog empiece a posicionar necesita un contenido ya curradito, necesita una cantidad de contenido importante. Y claro, si publicamos una vez al mes, pues vamos a tardar pues un par de años en tener una miseria de 24 o 25 posts. Y es muy poco. Entonces, yo recomiendo que se empiece publicando como mínimo una vez a la semana durante un tiempo. Y cuando ya tengamos un grupito ya, una buena cantidad de posts, pues entre 50 y 100 posts, pues ya si queréis un poco relajar un poco más el asunto y pasar una vez al mes. Pero para mí lo ideal es una vez a la semana. Y adoro a la gente que publica diario en su blog. O sea, me parece que es una pasada de curro. Blogs como el de Carlos Bravo, de Marketing de Guerrilla, o como Enrique Dans, o que en su blog publican todos los días, me parece un ejemplo no solamente de constancia, de regularidad, sino además de profesionalidad, ¿no? De compromiso. Yo he adquirido el compromiso de hacer esto y es gente que lleva años publicando en su blog, ¿no? O, por ejemplo, dentro de nuestro entorno, pues dentro del blog de ayuda a WordPress de Fernando Tellado, ¿no? Pues es impresionante. Todos los días tenemos un nuevo artículo, ¿no? Pues eso demuestra, de alguna forma, lo que estás trasladando, como decía, es una confiabilidad profesional. Este tío o esta tía es súper constante en su actividad. Pues si lo es en su blog, imagínate las tareas que hace para sus clientes. Sí, pero claro, es bastante complicado escribir algo interesante cada uno de los días. Y al final, pues esta gente lo bueno que tiene es que realmente son interesantes. Hay veces que escriben más largo, hay veces que escriben más corto, pero al final lo que escriben, pues
si te gusta ese sector o si te gusta de lo que hablan, es muy interesante. Sí. Hay que pensar que es verdad que es difícil, ¿no?, escribir, pero cada vez es más fácil. Quiero decir, al principio te cuesta mucho escribir un post. Yo recuerdo los primeros posts que escribí cuando hablaba de cosas más técnicas, hoy tardaba pues muchas horas, ¿no? Yo he estado hasta 2 días escribiendo posts, pues un poco más complejos, ¿no? Depende un poquito también de lo que tú controles de tu actividad profesional, ¿no? De la profundidad de tu conocimiento. Hay gente que necesita más tarea de investigación y otra gente que simplemente lo único que hace es, de alguna forma, trasladar lo que puede estar contando. Y al principio nos cuesta mucho encontrar el estilo y la forma de escribir, ¿no? La forma de construir un texto. Pero esto es algo que se entrena. Hoy en día, por ejemplo, escribir un post a mí me puede llevar máximo un par de horas. Depende un poco de la tarea que tenga que hacer de investigación, pero máximo un par de horas. Y probablemente dentro de X tiempo, pues me cueste una hora y cuarto. Bueno, yo creo que depende de lo importante que sea para ti tu blog, pero si tu blog es tu principal herramienta de comunicación, y en muchos casos lo es, hay gente que está trabajando a nivel de comunicación, a nivel de publicidad para su marca a través de un blog y no está haciendo ningún otro tipo de publicidad porque no está haciendo igual quizás ni redes sociales, ni desde luego publicidad offline, ni está trabajando otro tipo de posibilidades. Dedicar una hora al día a la comunicación de tu marca tampoco es tanto. Es decir, es asumible, ¿no?, dentro de tu jornada laboral. Entonces, es verdad que cuesta mucho, pero cada vez cuesta menos. Sí, que encima no somos conscientes de la importancia que tiene. Es en plan, escribir en el blog y lo dejamos para lo último, cuando realmente igual es lo primero que tenemos que hacer. Además, claro, añadido a la estructura y cómo escribir y demás, yo cuando voy a escribir un artículo que tengo puesto en las tareas, tengo escribir los puntos importantes que tengo en mi mente, luego escribir un borrador y luego ya escribir. Al principio piensas que te va a llevar mucho trabajo, pero al final sueltas las ideas, luego de eso desarrollas un poco y ya le das el toque final. Y eso claro, me permite, la verdad, que ir bastante rápido que simplemente ponerme delante y ponerme a escribir. Y además, incluso en eso que estás diciendo tú, a veces ni siquiera el estar buscando la perfección del post para llegar a la publicación. Lo bueno de un blog también es que los posts están vivos y que pueden ser actualizados a lo largo del tiempo, pueden ser mejorados y que tú puedes publicarlo cuando está ya razonablemente bien, pero puede ser que en los próximos días vayas rematando la faena y que te vaya quedando todavía mejor el post. Yo creo que con eso no hay ningún problema. Y es un poco el síndrome ese del 99%, ¿no? Tienes casi el post terminado, pero no te lanzas porque falta algún detalle. Bueno, pues a veces hay que echarse la piscina también. Sí, encima el input de la gente desde fuera, o cuando lo revisas otro día dices, pues puedo añadir esto o esto debería cambiar. Entonces eso también es importante tenerlo claro. Uh-huh. Otro inconveniente que es, a pesar de lo que he dicho al principio y relacionado con esto que estamos comentando ahora, es que tener un blog no es gratis. Nosotros podemos tener un blog en WordPress.com, podemos tener un blog en Blower o en Wix o en cualquier plataforma, pero no es gratis porque tenerlo bien normalmente y tenerlo un poquito tuneado requiere una inversión de dinero, pequeña es cierto, pero requiere, y sobre todo requiere mucho tiempo. Y el tiempo para un freelance precisamente es de las pocas cosas que no son gratis. Salvo que estemos con muy poca tarea, muy poca actividad profesional, uno de los problemas que más carecemos todos los freelance especialmente es el tiempo. Y dedicar todo ese tiempo a nuestro blog nos va a costar dinero porque lo vamos a tener que o bien restar de nuestra vida familiar o social o bien de actividad con los clientes, ¿no? Entonces no nos queda otra que pensar que es una inversión. Por eso es muy importante, tú hablabas antes un poco de conocer a las personas que leen, has hecho un enfoque muy profesional en cuanto al target, ¿no?, en cuanto al público que va a estar en nuestro blog y cómo va a interaccionar. Es muy importante identificarlo correctamente para que esa inversión que estamos haciendo en tiempo y dinero pues nos esté rentando y que nos estén leyendo las personas adecuadas, por supuesto. Sí, porque muchas veces no nos damos cuenta en el sentido de que hablas con gente y te dice, joder, encima hacer un blog es muy barato, son 120 euros al año con hosting y dominio y tal, y comprarte un tema premium y demás. Y digo, sí, y el tiempo no lo estás calculando. Claro. No lo estás calculando porque sí, te puedes dejar los 120 euros, pero luego tienes que mantenerlo y sacarle provecho realmente a esa inversión. Claro. Aquí tenemos que pensar eso, que la cantidad a veces es muy pequeña, la cantidad que tenemos que meter de dinero, digamos, de cash, es muy pequeña. No sé cuánto costará ahora mismo apuntar un dominio en WordPress.com, por ejemplo, pero estará rondando que te lo hagan ellos los 20 euros máximo, algo así, $20. Así que al año es muy poca cantidad para lo que nos está rentando, pero evidentemente vamos a pasar mucho tiempo en ello. Y luego hay un par de inconvenientes
que a veces no las personas que empiezan en este mundillo no los tienen en cuenta y cuando los descubren se llevan un disgusto serio, que son lo que es relativo a las obligaciones legales, que es que por el mero hecho de tener un blog en el que estamos de alguna forma manifestando una actividad profesional y estamos utilizándolo como una herramienta de captación de clientes, ya tenemos que cumplir algunas leyes en España, básicamente en España, no voy a decir en otros países, pero para las personas que nos escuchan desde países de Latinoamérica, pues probablemente allí tengan otra legislación. Pero en España tenemos una ley que se llama LSSI-CE, que es la Ley de los Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que obliga a identificar a todos los profesionales que desarrollan una actividad profesional o publicitaria a través de una página web. Con lo cual tenemos que identificarnos, evidentemente, con el nombre y el apellido, no hay ningún problema, porque para eso hemos creado el blog, pero tenemos que poner información como, por ejemplo, cuál es nuestro domicilio fiscal. Y normalmente, en el caso de un freelance, el domicilio fiscal es su vivienda. No siempre, pero en muchos casos, cuando nos damos de alta como en el impuesto a actividades económicas, normalmente todavía no tenemos un local y casi todo el mundo se da de alta en su vivienda. Y esto genera problema de privacidad en el sentido de que todo el mundo va a saber dónde vives. Y aquí la verdad es que ha habido personas que se han llevado algún disgusto con ese tema. ¿Has conocido alguna vez a alguien que le haya pasado algo por poner estos datos? No porque haya hecho él o ella algo mal, sino porque alguien con maldad haya hecho algo. Sí. Bueno, a ver, no con maldad, pero una clienta mía que tiene una tienda donde vendía ropa de segunda mano, hacía compra-venta de ropa, ¿vale? Ella compraba ropa a los usuarios y la vendía allí también en la tienda. Bueno, pues tuvo un rifirrafe con un cliente, un malentendido, y el cliente se presentó en su casa y llamando a la puerta que quería hablar con ella en persona y ella evidentemente pues no quería atenderlo así, que porque para eso tiene un negocio online, para no atender a las personas en carne y hueso, y tuvo que terminar llamando a la policía para que viniera allí a sacar a esa persona de allí. Claro, evidentemente al tener una tienda online pues todos sus datos fiscales estaban en la página web y, como decía antes, pues ella estaba de alta en su casa. Cuando tienes familia, que tienes hijos en tu casa, pues esto es incómodo, no hay duda. Pues sí, la verdad. Pero bueno, así es la ley y bueno, luego cuando nosotros estamos comprando cosas nos gusta que sea transparente. Claro. Entonces, bueno, hay que apechugar y si podemos hacer crecer el negocio y tener por lo menos un apartado de correos o un algo en el aspecto legal que podamos utilizar, pues mejor. Claro, a ver, es que es eso, es lo que has dicho tú. Al final lo que muchas veces tenemos un poco una doble vara de medir en el sentido de lo que queremos cuando somos clientes y lo que queremos cuando somos los que ofertamos un servicio, ¿no? O cuando queremos un cliente, cuando somos clientes, precisamente lo que queremos es máxima transparencia, ¿no? ¿Cuántas veces habré oído? Yo quiero saber dónde está este tío, pues tengo que ir a cogerle del cuello. Lo he oído un montón de veces, ¿no? Pero luego cuando somos nosotros los que vamos a ser cogidos del cuello ya no queremos eso, ¿no? De hecho, pues, hay un símil que siempre pienso que es cuando vas en bici y vas andando, o cuando vas en bici y vas en coche, o eres peatón o eres conductor, sí. Que tú te saltas los semáforos cuando vas andando y luego te cabreas cuando vas en coche y ves que la gente se lo está saltando. Entonces, siempre estamos ahí que depende de dónde estés, lo miras de una forma o lo miras de otra. El lado de la barrera. Sí, y al final somos así los seres humanos, por eso muchas veces no me llego a enfadar con la gente, ¿no? Entonces, te molesta en el sentido que ves a un tío cruzando en rojo y va con toda la parsimonia y tú ves que si no paras le atropellas y que les da igual. Generalmente gente mayor. Como yo, gente mayor como gente yo. Mayor, sí. Luego hay otro aspecto que es el de el rastro digital, ¿no? O la identidad digital. Está muy bien cuando estamos construyendo a través de un blog nuestra identidad digital para que la gente nos reconozca y nos identifique de una manera que a nosotros nos interesa, pero todo eso está dejando un rastro. O sea, no es algo que funciona solamente ahora que soy autónomo, que soy freelance. Es que va a funcionar para siempre, porque si mi blog se queda ahí, pues va a seguir apareciendo esa información. Y puede ser que ese rastro digital en un determinado momento ya no nos interese tanto, ¿no? Aquí entrarían todos estos aspectos relativos al derecho al olvido y todo eso, pero es verdad que no solamente a nivel de buscadores, sino en sitios como en archive.org, pues todo lo que vamos haciendo en Internet, en sitios web, todo eso se queda allí y todo eso es encontrable en algún momento. Entonces hay que tener un cierto cuidado cuando tenemos un blog con las cosas que decimos y las cosas de las que hablamos. Es muy bonito que estemos hablando ahora de tener un blog profesional, pero si tenemos un blog personal, todo eso está posicionando de la misma manera. Y todo lo que estemos haciendo a través de todo lo que estemos haciendo en ese blog es encontrable y puede ponernos en un compromiso. Entonces, mucho cuidado, porque hay mucha gente que es muy valiente escribiendo cosas en blog cuando no se da cuenta que luego todo eso se vincula también a su actividad profesional. Claro, ahora es cuando vemos, cuando va a salir un nuevo presidente
RTV, 21.000 tweets borrados y todo ese tipo de cosas que al final somos humanos y a mí me parece normal que los borren porque saben que luego la gente los va a buscar, pero también hay que entender que es lo que decía antes, ¿no? Google tiene que entender que una cosa es la vida personal, otra cosa es la vida laboral. El problema es que no hay esa diferenciación y menos cuando eres un freelance donde tu marca personal es tu marca laboral y tú eres tu propio negocio y tienes que apechugar con ello para lo bueno y pues para lo malo. Claro. Fíjate lo sencillo que es borrar un tuit y que nadie pueda saber lo que ponía ahí, salvo aquellos vivos que hayan hecho capturas de pantalla, pero qué fácil es encontrar un contenido que ha sido publicado en un blog, en internet, a través de todas las cachés de Google o a través de archive.org. Es más difícil hacer que desaparezca la información, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Bueno, ¿tienes alguna otra pega? Sí. No tengo más pegas. ¿No tienes más pegas? No. ¿Tú tienes alguna más? Son pegas en cuanto a tener un blog, ¿no? Te refieres así en general. Sí. Pues la verdad es que las pegas que has dicho creo que están bastante bien. El mantenerlo, el que, bueno, los aspectos legales que tienes que tener en cuenta, porque, y más con lo, por ejemplo, la RGPD. Claro. Clientes que simplemente tienen un blog y me dicen que les ayude con la RGPD, les paso un presupuesto barato, porque al final son mis clientes y les digo, mira, yo te voy a hacer lo que yo entiendo que hay que hacer, pero ten en cuenta los aspectos legales, y que te dicen, bueno, por ahora me voy a olvidar de esto y ya más adelante. Y claro, es como, si a mí me da igual. El problema es que ante la ley, que es lo que todos nos afecta ahora mismo, pues tenemos ese problema, ¿no? Y muchas veces es una faena la ley, aunque a veces pues lo tenemos en cara también para nosotros para poder aprovecharla. Claro. Entonces, si vas a hacer un blog, pues si es para tu trabajo, genial. Si es personal, pues ten en cuenta que en lo personal también vas a tener que cumplir la ley. Claro. He preparado algunas informaciones más que creo que pueden ser de utilidad, que son qué es lo que creo que debería tener un blog, qué partes debería tener, no sé si qué páginas, pero sí qué tipo de información debería contener un blog. Más allá de lo que es un blog en su esencia, no sé, lo que podría ser WordPress 2.0, por ejemplo, que no es más que un listado de artículos. Evidentemente, en un blog yo creo que deberíamos dedicar un espacio importante a dar nuestros datos personales y explicar quiénes somos, qué somos y qué hacemos, ¿vale? Es decir, que cuando alguien entre en nuestro blog a leer un artículo porque lo ha encontrado en buscadores o porque lo ha encontrado en un enlace en Twitter y le ha parecido interesante el título, entra y lee ese artículo, pero luego quiere saber quién es la persona que lo ha escrito, ¿no? Pues dedicar un rato a escribir una pequeña biografía que sea lo suficientemente inspiradora y confiable, ¿no? Dedicar un ratito a hacer ese apartado. Evidentemente, lo bueno de esto es que realmente es tu mensaje. O sea, tú ahí puedes poner lo que tú quieras y puedes mandar el mensaje que tú quieras. Cosa que en otros aspectos no podemos, pero ahí lo podemos aprovechar. Claro, construirlo 100% en base a nuestro interés y a nuestro estilo personal. Evidentemente, tener un formulario de contacto. Un formulario de contacto o fórmulas de contacto. No sé si un formulario, un número de WhatsApp, de Telegram, un correo electrónico, lo que queramos, pero una fórmula de que la gente que ha empatizado con lo que nosotros hemos escrito y que se ha interesado pueda hacerlo de una manera sencilla. Un portfolio de trabajos. Si yo estoy hablando de una actividad profesional, lo ideal es que yo pueda en mi blog, en un apartado que no tiene por qué estar, digamos, en primera plana cuando alguien entra en la página de inicio, pero sí un apartado en el que se puedan ver algunos ejemplos de lo que estoy intentando documentar en los artículos, ¿no? Que si alguien estoy hablando de que, pues, comentábamos antes del carpintero, pues que luego pueda haber una galería de fotos donde pueda haber algunos trabajos que ha hecho este ebanista. Además, el hecho de poder añadir tu portfolio de trabajo también te permite o te genera ideas de qué hablar. Porque tú puedes poner un proyecto y también puedes hablar sobre cómo has realizado ese proyecto, qué técnicas has usado, o qué cámara de fotos, o qué tipo de cosas. Por lo tanto, siempre está bien, a la par que mostrar tus trabajos, mostrar cómo lo haces, y a la par de mostrar cómo lo haces, qué es lo que haces. Claro, son contenidos que se van interrelacionando, ¿verdad? De alguna forma le está dando un poco de estructura a nuestro sitio. Claro, pero ahí entramos en lo que has dicho antes de si me interesa contar cómo lo he hecho. Claro. Ahora entramos en eso. Cuando hablemos en el siguiente apartado vamos a hablar sobre qué escribir y vamos a profundizamos sobre eso, que es un temazo. Podemos escribir o deberíamos escribir, evidentemente, sobre artículos de noticias, reflexiones, casos de éxito, todo eso lo vamos a hablar ahora. Pero creo que es importante, algo que deberíamos evaluar cuando vamos a crear nuestro blog, es definir un estilo y una personalidad. ¿Cómo quiero comunicarme yo con los usuarios? Y sobre todo que haya una cierta coherencia, ¿no? Que si estoy saltando de un artículo a otro no esté viendo
que estoy cambiando la forma en la que me dirijo al público, ¿no? Es verdad que cuando nosotros empezamos a escribir en un blog sí que hay una evolución, ¿no? A la vez que antes decíamos que a la vez que tú escribes más rápido y aprendes a escribir de una manera más eficaz o más eficiente, de alguna forma va a estar evolucionando también la forma en la que nos comunicamos. Probablemente hacia una comunicación más natural. Yo por lo menos eso es lo que más suelo ver, ¿no? Que cuando lees artículos más antiguos en un sitio web, normalmente son un poco más rígidos y menos naturales que cuando estás leyendo algunos más recientes, ¿no? Pero creo que sí que deberíamos dedicar un periodo previo, cuando estamos creando nuestro blog, a definir ese estilo y esa personalidad que queremos. Queremos una forma de relación directa, amistosa con nuestros usuarios. Queremos tener un estilo pues mucho más ligero o más sociable o no tan técnico. Pues todo eso, si lo hacemos de una manera previa, luego va a tener una cierta consistencia a lo largo de los artículos y la gente además va a ser capaz de identificar mejor lo que estamos haciendo. Hay algunos sitios donde esto es muy llamativo, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocéis el blog de Chuiso, que es un experto SEO, que normalmente está ahí en el límite en el Black Hat SEO, pero es muy interesante. Y en Chuiso, todos sus artículos empiezan siempre con una caricatura de sí mismo, así un poco naif, es una técnica de dibujo que tiene pues como muy básica, pero luego el contenido es como súper ligero y súper directo. Está hablando como si estuviera hablando contigo en un bar y está continuamente utilizando ese lenguaje. Eso ha construido un estilo y una personalidad alrededor de Chuiso. Y aunque tú no le conozcas personalmente, ya te has creado una figura alrededor de él. Esto creo que es muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de aspectos relativos a la marca personal, al personal branding. También lo importante es no forzar esa marca personal, porque muchas veces tú intentas mostrarte como algo que no eres o voy a ser súper serio. Yo, por ejemplo, muchas veces he intentado ser súper serio, pero en todos los ámbitos, no solo en el blog, sino en sí, en cómo me relaciono y demás, y no puedo simplemente ir, saludar, hola, ¿qué tal? Soy Ivonne, muy bien. No, porque no soy así. Entonces, no puedo intentar transmitir eso en mi blog. No puedo intentar decir, no, mire, yo soy súper recto, esto es así. Entonces, entra el aspecto de no fuerces lo que no eres simplemente por parecer algo que no eres, porque al final se pilla rápido. Si a mí alguien me ve súper serio, a veces me pasa en redes sociales, joder, qué serio eres, es en plan, se ve que no me conoces porque de serio es lo malo también del escrito, de que claro. habían escrito y no hablado, pero realmente la seriedad no, lamentablemente para algunas cosas pues no va conmigo. Claro. Aquí cada uno tiene que hacer un poco de análisis, ¿no? De autoanálisis. Pero si sirve un poquito como guía o como orientación, yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir, me planteé hacerlo de una manera un poquito seria. Seguramente tiene mucho que ver también con cuando empiezas con lo del síndrome del impostor, ¿no? Que no sabes, no estás seguro de estar perfectamente preparado para mostrarte como un experto, como un profesional de un tema en concreto. Y el hecho de escribir de manera seria te da un poco esa sensación, ¿no? Refuerza de alguna forma tu nivel técnico porque eres una persona seria, equilibrada y que va a hacer un trabajo súper profesional. Pero te das cuenta con el tiempo, o por lo menos a mí me ha pasado, que bueno, puede ser que pase eso, de alguna forma lo que haces es mostrarte más acartonado en realidad, aunque tú no te das cuenta al principio, pero yo ahora leo esos artículos de aquella época y me encuentro súper acartonado, pero sobre todo para mí tuve un problema, que es que me aburría escribiendo. Y creo que cuando estamos hablando de un blog donde estábamos hablando que lo importante es la frecuencia, la cantidad de publicaciones, la constancia, es muy importante pasártelo bien, divertirte de alguna forma, ¿no? Divertirte no tiene por qué ser hacer bromas o estar haciendo las cosas a carcajadas, es simplemente pasártelo bien escribiendo en el blog. Y yo me lo paso mejor cuando me muestro más natural, cuando me muestro más como soy. Y muchas veces escribo exactamente igual que como hablaría en esa situación. A veces es una traslación directa, ¿no? Quizás no es lo óptimo para algunos aspectos, pero desde luego es lo óptimo en cuanto a la fluidez con la que estás escribiendo. Y eso para mí ya es una ventaja súper importante. Sí, si encima le añades tus aspectos personales y tus experiencias es cuando ya también te encuentras más cómodo. Y eso, claro, por ejemplo, lo estoy viendo en los vídeos. Que al final es un blog, pero habla. Entonces me doy cuenta de que yo empiezo a hacer un vídeo que quiero explicar algo y cada vez le añado más aspectos personales sobre mí porque es cuando más a gusto me encuentro. Es como, de repente, imaginaos que estamos haciendo este webinar, cojo y me pongo a mí en grande y es cuando me encuentro a gusto contando mi experiencia acerca de cómo estoy haciendo los vídeos, cuando antes me daba vergüenza. Entonces eso también te pasa en un blog. Entonces tú cuando te vas soltando vas contando cosas y te van saliendo aspectos que realmente están haciendo tu marca personal y te están mostrando cómo eres tú. Eso es. Es una forma de expresión, ¿no? Es algo que de alguna forma nos sirve para demostrar cómo somos.
Pero es importante pasárselo bien, yo creo, en ese tema. Sobre todo es importante no pasarlo mal, ¿vale? Porque igual te lo estás pasando de puta madre, pero al menos no lo estás pasando mal en plan, joder, tengo que hacer esto, qué mal, no me apetece. Al menos que te salga fluido y a veces te lo pasarás súper bien, porque estás tocando una temática, por ejemplo, la casa incubadora que se me ocurrió el otro día, pues yo escribiendo eso me lo estaba pasando de locura, porque me estaba imaginando cómo podía ser esa casa incubadora y el blog, pues el artículo, pues me salió, pues guay, me lo pasé bien. Y hay otros, pues bueno, que simplemente estás contando tu experiencia, estás a gusto contándola, pero bueno, que simplemente lo haces porque tienes que mantener el blog activo. Que no sufras, ¿no? Por lo menos que no sufras. Claro. Con esto, una cosa chula que suelo comentar con la gente que empieza con el tema de los blogs es que, claro, yo me gusta pensar o quiero pensar que la gente que es freelance lo es porque ha elegido esa actividad profesional porque es algo que la apasiona. Yo ya sé que hay de todo, que en el mundo profesional hay gente que hace algo porque no le queda más remedio, porque se le da bien, pero no le gusta especialmente, o porque se gana una buena cantidad de dinero, pero no es la pasión de su vida. Sí, o porque trabajaban de eso en una empresa, les han echado y han tenido que seguir como freelance. Exacto. Y todo es súper legítimo y todo es súper respetable. Pero es verdad que cuando hablamos de cosas como esto de un blog, se nota mucho cuando hay pasión en lo que haces, ¿no? Y entonces, si tú eres capaz de estar hablando de algo sin habértelo preparado durante una hora, de algo que me refiero de tu actividad profesional, es decir, a ti te preguntan un día por tu actividad profesional, por un detalle de ella, y eres capaz de estar hablando una hora sobre ello sin haber preparado nada, eso quiere decir que puedes escribir un blog. Y lo que tienes que hacer es trasladar toda esa pasión, todo ese conocimiento que tienes acumulado directamente a los artículos del blog. Y de esa manera vas a ser directo, vas a ser personal, vas a tener tu propio estilo, vas a tener un montón de contenido para compartir y encima te lo vas a pasar bien, porque a todos nos gusta hablar de las cosas que nos apasionan. A cualquiera que le guste el cine sería capaz de estar hablando de películas durante un montón de tiempo. A alguien que le guste la pesca submarina, pues seguro que también. Entonces lo único que tenemos que hacer es ser un poco conscientes de la pasión que estamos poniendo en nuestra actividad profesional, trasladarla de alguna forma a las historias que contamos. Sí, encima lo bueno es que muchas veces tampoco es que tengas que hacer una masterclass de algo. O sea, claro, simplemente la gente te va a seguir por cómo eres y lo que transmites y te van a leer por ti. O sea, no solo por tus conocimientos, sino por ti. Hay muchas veces que igual escribo un artículo que digamos es para salir del paso y te das cuenta que de repente la gente comenta mogollón. Y en otro artículo que te lo has currado mogollón, que crees que es súper bueno, a la gente, pues bueno, pues da igual. Ya sabe lo que le has explicado, no le estás aportando nada nuevo, pero cuando te has expresado de otra forma, es cuando dices, joder, pues qué interesante. Joder, eso es muy curioso. Es difícil saber cómo va a funcionar un artículo. Te llevas unas sorpresas de la leche. Esto se ve mucho también en las redes sociales. A veces publicas algo y dices, esto cuando lo ponga lo va a petar. No te hace caso nadie. Y de repente publicas una chorrada y a todo el mundo le encanta, ¿no? Pues con los artículos pasa. Es verdad, hay que ser, tenemos que no ser demasiado exigentes, ¿no? Con la calidad de las publicaciones de forma regular. Pues es imposible tener todos súper mega artículos. Incluso cualquier blog que leamos nosotros que nos apasione, pues no todos los artículos son igual de buenos. Hay algunos que, pues como dices tú, pues son más para salir del paso o son cosas más ligeras, porque también quiero decir, algo que a mí no me interese en concreto, pues puede ser que a otra persona sí que le interese. También hay que ver, quiero decir, a mí como lector. Quiero decir que también hay que pensar que el espectro de nuestros usuarios, pues bueno, va a tener diferentes niveles y va a tener diferentes perfiles y pues no todo le gusta de la misma manera a todo el mundo. Entonces, bueno, pues hay que tener un poco, un abanico ahí un poco en cuanto a la calidad, quiero decir también de los artículos, que no pasa nada por bajar el nivel un poquito de vez en cuando. De hecho, tengo un ejemplo que sería, hice un vídeo antes de ir a la WordCamp Europe, que estaba sentado en el sofá explicando qué es lo que quería hacer con el vídeo, y hice un vídeo de después de la WordCamp Europe, pues un poco pues con música, editado y demás. Y claro, la gente me ha hablado más por el vídeo que hice en el sofá que por lo que el vídeo editado, que creo que quedó muy bien. ¿Por qué? Porque es gente que me sigue o es gente que me conoce. Entonces me decían, joder, enhorabuena por haberte lanzado, porque yo decía, estoy nervioso aquí grabando, pero te das cuenta que eso es realmente lo que le interesa a la gente, ¿no? Tu experiencia o cómo haces las cosas, que simplemente el super vídeo que has creado y que estás súper orgulloso de ello. Y seguramente en ese caso también mostrando una parte más humana de ti mismo, ¿no? Algo que a la gente, con lo que la gente empatiza mucho más, evidentemente. Sí, que saben tu historia, saben que, bueno, que vas progresando, que vas haciendo vídeos, que te vas lanzando, que has tenido un proyecto sin lanzar, por ejemplo, el de Semana WP, un año y pico porque te da vergüenza y ahora ya no la tienes. Entonces la gente ve esa evolución y te apoya y te sigue por eso, o sea, no por claro. Tu contenido.
Claro. Fíjate que esto entronca mucho con... ahora tengo un par de diapos con sugerencias sobre qué cosas escribir en el blog. Y una de las que más me gusta es la de hablar en el blog sobre proyectos de futuro. Cuando nosotros empezamos a contar historias en el blog, pues casi siempre empezamos a hablar de cómo son mis productos, análisis técnicos de esos productos, casos de éxito, consejos, tutoriales, cosas así, ¿no? Pero un tipo de contenido muy bonito, porque creo que es muy humano y muy personal y eso funciona siempre muy bien, es hablar de proyectos de futuro. ¿A dónde te gustaría llegar, no? Cosas que estás pensando en hacer. Temas que no sabes si tendrían éxito y te gustaría comentarlos para ver lo que te dice la gente, buscar un poco el feedback de la gente, ¿no? Oye, he pensado, esto hay gente que lo hace muy bien, por ejemplo, Joan Boluda, por ejemplo, lo hace muy a menudo. Está hablando de algo que se le ha ocurrido, que es una idea que aparentemente puede ser muy peregrina, y dice a la gente, oye, esto he pensado, ¿qué tal? ¿Qué os parece? Y tal, y lo pregunta, ¿no? Pues eso mismo se puede hacer en un blog también. Pero eso tiene un poco peligro, ¿eh? Yo poco peligro porque 2 eventos que voy a organizar empezaron con un tuit de ¿qué os parece un evento de WordPress nocturno? Sí, ¿qué os parece una semana de WordPress? Sí, entonces también tienes el peligro, pero sí, es cuando obtienes feedback y ves lo que te interesa. Que voy a aprovechar para hacer un poquito de spam, pero bueno, es un teaser porque es probable que empiece un podcast que se llamará Ibon Azkoitia o el podcast Ibon Azkoitia, porque va a ir sobre mí, digamos, no sobre mi persona, sino sobre mi profesional o lo que hago personal, y contando también de proyectos futuros como este tipo de cosas, de cómo, pues mira, la idea del podcast es hacerlo cada semana o cada 2 semanas, explicando qué es lo que he hecho y qué es lo que voy a hacer. Y ahí explicando, pues mira, he lanzado este tweet sobre hacer este evento, ha funcionado, lo estoy intentando hacer de esta forma, estoy contactando con posibles ponentes, porque creo que puede ser interesante ese punto de qué hay detrás de las cámaras, no el hecho de, pues mira, has lanzado este proyecto y ha funcionado muy bien y os interesa comprarlo. Pues no, pues explicar un poco desde cero cómo va, que al final es la experiencia personal que hablábamos antes. Pues está muy interesante, muy bien, me alegro. Felicidades por ese nuevo proyecto. Bueno, veremos a ver qué tal sale. De hecho, ya lo hice en Instagram en los directos de la review semanal de cómo había hecho las cosas. También hice un ejemplo de cómo me salió un evento de por medio y tenía que reorganizar toda mi agenda para poder llegar a realizar todas las tareas que me había propuesto. Y como eran temáticas interesantes, dije, pues ¿por qué no hago un podcast sobre esto? En el que explique cómo ha ido la semana, cómo he ido saliendo al paso de todos los problemas que han ido saliendo y cómo voy a organizar la siguiente o qué proyectos venideros hay. Claro, al final son diferentes formatos para contar las mismas historias. Que cualquier cosa de las que estamos diciendo casi para el blog valen perfectamente para el podcast, para un canal de YouTube, para cualquier plataforma de publicación de contenidos. Así pues, es. Claro, pues si queréis soltar unas cuantas ideas de cosas que se puede escribir, como decíamos, pues evidentemente hablar de nuestros nuevos productos o servicios, cada vez que estamos hablando de una cosa que estamos trabajando o que estamos presentando, pues crear un artículo sobre ello. Por ejemplo, cuando estamos hablando en una tienda online, igual un negocio en el que estamos vendiendo cosas y tenemos nuestras fichas de producto, pero a veces viene bien también crear artículos donde profundicemos un poco sobre esas características, ¿no? O cuando estamos hablando, por ejemplo, de un profesional que hace, pues yo qué sé, un diseñador web y tiene su página de servicios y tal, pues a veces se puede escribir un artículo en el que se habla un poquito de cuáles son los parámetros más importantes que debe tener una página web o qué tipo de empresas deben pensar en qué características de qué página web, lo que sea, ¿no? Pues todo eso siempre se puede trasladar perfectamente a un blog. Gustan mucho los casos de éxito. Por ejemplo, te entra un proyecto que es un reto profesional de la leche y tú creas un artículo en el que cuentas un poco toda la evolución, ¿no? Está muy bien porque es una buena forma de contar un poquito cuáles son tus estilos y tus formas de trabajar dentro de una historia, ¿no? Y como siempre las historias funcionan de maravilla. Como decíamos antes, toda la parte del storytelling. Pues un caso de éxito es una especie de historia en la que yo voy contando cómo voy haciendo las cosas y normalmente tienen un final feliz. También están las que no tienen un final feliz, que son muy bonitas de leer, que tienen mucho gancho porque a todo el mundo le gusta saber historias de cómo nos hemos dado la hostia a alguien. Estas cosas siempre funcionan muy bien y se pueden contar igualmente, claro, porque es una forma de aprender. Yo prefiero trabajar con una persona que ya se haya dado un par de golpes profesionales porque será muy difícil que repita esos golpes, ¿no? Es mejor trabajar con gente que ha sabido solucionar problemas. De hecho, hay un evento que se llama Fuck Up Nights,
que lo que hacen es se juntan y cuentan cómo la han cagado. Claro, es que es muy bueno eso. Es una forma de aprender un poco de los errores de los demás, ¿no? Y además es divertido porque pues hay veces que hay gente que te cuenta las catástrofes que alucinas y tal y es muy divertido. Sí, errores ñoños que dices, ahí va, si no había activado esto. Y, Claro. y te cuentan toda la película de cómo los emails con los clientes, los emails con los proveedores, pero qué está pasando y le ponen esa parte también de un poco de humor, ¿no? Pero bueno, Claro. para también pasar un buen rato y aprender de cosas Claro. que pueden pasar. Joder, si podemos aprender además con cosas divertidas, todavía mejor, ¿no? Yo creo que eso es más fácil de procesarlo, es más sencillo para nosotros, más cómodo. Bueno, pues una sugerencia muy buena que me funciona a mí, por lo menos muy bien, de cara a qué escribir, son dudas de tus usuarios o clientes. Cuando tus usuarios de tu servicio, las personas que te compran el producto, te plantean una duda y ves que esa duda se repite con una cierta frecuencia, ese es un buen tema para tu blog. Solucionar esa duda. Casi podríamos construir un blog solamente con las preguntas frecuentes, ¿no? Y a mí me pasa mucho, por ejemplo, en las clases, en los cursos. Cuando estoy en un curso y me hacen una pregunta que digo, hombre, ya me extrañaba que todavía no me hubiera hecho esta pregunta porque siempre me la hacéis. O pues seguro que esa pregunta es un buen artículo para un blog porque hay mucha gente que se la hace, ¿no? Lo has demostrado, lo has visto que estadísticamente la gente tiene esa duda. Pues bueno, pues si la tiene seguramente la buscará en Google. Si la busca en Google tiene que llegar a tu blog a través de ella. Sí, encima un método que siempre te lo recomiendan los yankees es ir a Quora y todas estas, ver qué preguntas Sí. se hacen y responder a esas preguntas. Y Exacto. luego responder en Quora y decir, mira, tengo aquí una respuesta para ti. Sí, sí. Esa es una buena técnica de generación de tráfico, sin duda. También es bonito hablar de las herramientas que usamos. Bueno, pues si en tu trabajo utilizas unas herramientas determinadas, pues crear contenido alrededor de esas herramientas funciona muy bien porque esta de alguna forma te sirve para demostrar tu profesionalidad y también para profundizar precisamente en el conocimiento de las mismas, ¿no? Si yo hablo, precisamente yo que hablo mucho y tú que hablamos mucho de WordPress, pues el hecho de hablar sobre WordPress, que es una herramienta que utilizamos, nos permite ser mejores profesionales, nos permite conocerla mucho más a fondo y nos permite posicionarnos profesionalmente en el sector. Además, a mí siempre me gusta ver qué es lo que utilizan el resto. Cuando alguien está compartiendo pantalla y eso, todo lo que se ve arriba de Google, por ejemplo, de que Sí. add-ons tiene o cuando está cambiando de pantalla que se ve su barrita y tal, a mí Sí. me encanta. Y cuando hago vídeos, muchas veces dejo mantenido el comando tabulador para que se vea lo que tengo abierto. En plan, bueno, para quien le interese, pues que pare el vídeo un momento y que eche un vistazo a ver Sí, qué sí, herramientas sí. uso. Eso es todos los que lo hacemos, estamos un poco con ese chip. Es un poco el rollo curioso también, ¿no? De ver qué hace la gente y cómo lo hace y tal. A ver Es qué muy bonito. usa, a ver qué aplicación, a ver, mira, está enseñando su WordPress por dentro, a ver qué plugins tiene. Sí, sí, sí. O a ver cómo tiene configurado el tema de WordPress, los colores, ese tipo de cosas. A mí hace poco me chocó mucho, por ejemplo, en una presentación de Carlos Díaz, que tenía el escritorio de WordPress en rojos y tal, y me pareció muy divertido, ¿no? Ese tipo de cositas. Vale, Evidentemente, tengo una pregunta. sí. Es de nuestro amigo Dani Serrano, Hombre, que nos hola dice, Dani, muy buenas. que nos dice lo siguiente. Para empresas o blogs en los que escribe mucha gente, muchos autores, ¿qué consejos daríais a la hora de escribir como tú mismo, ¿no? O sea, claro, ahí yo creo que se puede chocar un poco en la cosa de el tono de empresa y el tono de cada uno. A ver, aquí la pregunta la respondo con otra pregunta. ¿Los artículos van firmados? Si los artículos van firmados, cada uno con su propia estilo personal. Creo que no hay ningún problema en eso. Pero si los artículos no van firmados y todos van bajo el sello de la marca, no queda más que hacer un estilo común y que todos lo respeten. Y además esto es muy importante. De hecho, en los manuales de comunicación de las empresas de este tipo, siempre hay una guía de estilo que es la que tiene que respetar todos los escritores. De tal manera que sea casi imposible distinguir quién es la persona que ha escrito. Yo ya sé que eso es un problema, ¿eh? Ya sé que es, primero, un trabajo previo que hay que hacer, el de la guía del manual de estilo, y que luego, además, pues de alguna forma nos están limitando. Pero si los artículos van firmados, yo creo que se puede mantener perfectamente el estilo personal. Si no van firmados, todo el mundo tiene que escribir a una, y eso es un problema, pero... Sí, encima yo creo que se puede mezclar, ¿no? Puedes tener una guía un manual, ¿no? De cómo tienes que escribir y demás, pero tener un margen o una manga ancha en el sentido que, bueno, mientras no te salgas de aquí, exprésate como tú creas más conveniente. Claro. Pero al final no es todo blanco o negro. Claro, pero sí que es importante que la gente que el usuario que lee no sea capaz de distinguir quién ha escrito el artículo, ¿eh? Porque hay que mantener una coherencia y eso para la marca es importante. Es que en ese momento nosotros estamos hablando del nombre de la marca, lo que estamos dando es la personalidad de la marca, no la nuestra. Entonces, eso es importante respetarlo. Pero si los artículos van firmados, ningún problema. Yo creo que al contrario, eso le está dando una riqueza
y le está dando además un valor a cada una de las personas que escribe. Sí, además, a mí me encanta leer cómo otros hacen cosas y hay un libro que es el de Zappos, el CEO de Zappos, que luego se vendió a Amazon y demás, y está muy guay cómo habla sobre la atención al cliente y cómo ellos daban manga ancha a que atendieran al cliente como ellos creyeran que era lo ideal. Entonces, había veces que algún cliente les llamaba y decían, mira que no puedo pedir una pizza, y ellos pedían la pizza. Entonces, llegaba un momento que esa manga ancha les beneficiaba como su marca personal. Entonces, como la marca personal, digamos, de la empresa. En el sentido de que esa empresa había decidido que iba a dar carta blanca a todos los que trabajan ahí en atención al cliente y les van a decir, mira, haz lo que tú creas conveniente, que creas que venga bien para la empresa. Pero claro está que luego estás hablando con otras empresas y te dicen que no, mira, tienes que responder así, 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 seguir esto. Entonces ahí es cuando lo importante es la imagen de la empresa. Entonces si la imagen de la empresa es algo desenfadado y todo vale porque el cliente esté contento y si tienes que estar 1 hora al teléfono, estás 1 hora al teléfono, y hay otros que es en plan, esto va por tiempo, tienes que decir esto, esto y esto, y luego como clientes todos sabemos cuál preferimos. El que te atiende bien, en el sentido de que realmente te escucha y demás, o no, que pasa lo mismo con los médicos, el que realmente te escucha y quiere saber qué es lo que sientes, o el que le dices es que tengo fiebre y te da paracetamol. Sí. Fíjate que esto que estás comentando se ve, y además en la atención al cliente, y en la atención al cliente más clásica, que puede ser la telefónica, se ve muy bien el estilo de cada empresa, que yo creo que tiene que ver mucho con el sector, que hay muchos operadores de atención al cliente que lo primero que hacen cuando te cogen el teléfono es decir cómo se llaman. Claro, y ya no están representando a la marca, sino que además es una persona que se presenta de forma personal ante ti, ¿no? Y esto de alguna forma lo que está haciendo es humanizar precisamente esa atención, ¿no? Pues lo mismo puede pasar un poco en el blog, ¿no? Si es un blog con varios escritores y lo que queremos precisamente es que la relación o la generación de comunidad sea en un nivel de tú a tú muy igual, pues ahí es muy interesante que la gente firme el artículo y que cada uno tenga su identidad más personal. Si no estoy trabajando tanto en esa generación de comunidad o la relación que quiero tener con mis usuarios es más de arriba hacia abajo, de marca hacia usuario, más 1.0, por decirlo de alguna manera, pues ahí evidentemente lo ideal es que los artículos no vayan firmados y que todos además sean mucho más pulcros y más dentro de la guía de estilo, ¿no? Pero ¿no crees que pasa mucho que en la telefonía, estas empresas que dices que se presentan, ya lo hacen por obligación? Porque ya, sí. Es que ya no solo se presentan, dicen, mira, soy David desde Valladolid, porque ya saben que la gente cree que es gente de Latinoamérica y demás lo que responden y ya es como una obligación y realmente les veo que siguen cohibidos ahí dentro de su margen, de lo que pueden hablar y no, y es una faena, porque o yo por lo menos intento ser amable y realmente a veces se sorprenden, ¿no? Pues muchas gracias, o pues voy a intentar esto, y les ves que quieren soltarse un poco y ser personas, digamos, y aún están ahí agarrados. A ver, aquí ahora hay de todo. Yo creo que dentro del mundo de los teleoperadores también hay algunos que son mejores, otros que son peores. Hay valores de estilo mucho más cerrados, otros permiten más manga ancha, pero sin duda, cuando se presentan y dicen dónde son, es por un poco el factor cercanía y el factor un poco empatía, ¿no? Yo empatizo mucho más con uno de Valladolid que con una persona que está trabajando en un call center en Ámsterdam o con alguien que está trabajando, yo qué sé, en Ecuador, por decirte, un país latinoamericano. Entonces, de alguna forma lo que hacen es tratar de empatizar, pero siempre va por el factor personal. Otra cosa es que nosotros con nuestra experiencia y con nuestro recorrido a lo largo de diferentes call centers de este tipo, pues tú sabes que todo eso no deja de ser fachada y paripé. Pero el origen de eso está claro que es así. En este sentido, había un blog muy, muy bonito, que no sé si seguirá en marcha, que se llamaba Teleoperador, que eran las experiencias que tenía precisamente un operador de este tipo y todas las relaciones que tenía con los usuarios por teléfono, ¿no? Todas las pirulas. Siempre nos quejamos un poco de los teleoperadores. Esta era un poco la versión contraria, ¿no? ¿Cómo me trata la gente que me llama? Era increíble, porque encima el tío se había hecho una especie de mapa de España y en función de dónde llamaba la gente, pues se comportaba de una manera u otra con él. Y la verdad es que era muy curioso los datos que le salían. Muy bien. Estamos cerca ya de la 1:30. Creo que quedan algunos puntos más por cubrir, que tengas ya apuntados. Sí, pero muy rápido. Venga, vamos con la quiniela. Adelante. Las herramientas, las hemos comentado en lo último. Tutoriales, evidentemente, esto funciona siempre de maravilla. Y ponga usted ahí lo que quiera, ¿no? Cómo hacer no sé qué, qué tener en cuenta, cómo resolver este problema. Bueno, esas cosas siempre funcionan muy bien a nivel de blog. Las tendencias del sector. Y esto se lleva mucho en el mundo del diseño, por ejemplo, se hace mucho, pero las tendencias, pues, hacia dónde están evolucionando los servicios y los proyectos que se hacen en nuestra actividad profesional.
esto de alguna forma le va a estar dando ideas a personas que están buscando trabajar con nosotros y que desean hacer alguna cosita que sea pues más moderna o más actual. Análisis de trabajos similares a los tuyos. Si yo soy arquitecto, pues está muy bien que si estoy viendo que se está construyendo un determinado edificio en una ciudad, pues analizar ese edificio, por ejemplo. Oye, pues mira, me gusta cómo aquí la persona que ha diseñado esto, pues lo ha hecho de esta manera, que ha proyectado esto, pues ha tenido en cuenta este detalle y tal. De alguna forma lo que hacemos es utilizar el trabajo de otros para poder, de una manera, mejorar el nuestro o enriquecer el nuestro y por otra explicar a los usuarios ese proyecto. Eventos, ferias, publicaciones en las que participas. Pues cuando nosotros nos vamos a una WordCamp o cuando si trabajo en el mundo de la maquinaria, me voy a la máquina herramienta de no sé qué ciudad, o ese tipo de cosas también funciona muy bien. Y contar lo que estamos haciendo allí y por qué estamos allí. Y un último consejo, que es el de hablar de libros, pelis, documentales y cosas que tengan que ver con tu actividad profesional, con tu área temática. Y a veces incluso que no tengan que ver, pero que se puedan vincular, ¿no? No sé, por ejemplo, imagínate que yo soy un profesional, que soy un psicólogo o un psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Y un día podría hablar de la película El Lobo de Wall Street para explicar cómo afecta a alguien la ambición o el éxito inmediato o cómo se es capaz de superar la tensión del trabajo del día a día. Pues una película que aparentemente no va de mi actividad profesional me puede servir para ilustrar y hablar un poquito de una problemática habitual entre mis clientes, ¿no? Pues esto se puede hacer con muchas cosas. Tengo una amiga que además es colaboradora profesional que habla sobre innovación social y utilizaba películas como por ejemplo Sharknado para hablar de cosas de su trabajo, que no sé si la conocéis, pero es de tiburones que vuelan y que matan a personas en Nueva York. Así que parece que no tiene mucha relación, pero luego la verdad es que es muy divertido para contarlo en blogs. Y ese tipo de cosas enganchan y además son muy llamativas. Sí, es también quitarle un poco de seriedad, digamos, ¿no? O sea, todo lo que escribas puede ser muy bueno, pero no tiene por qué ser súper serio. Entonces el Sarnado pues le metes ese punto de humor que también pues nos engancha a seguir leyendo y a seguir a esta persona. Y sobre todo llama la atención. Y hace tu estilo. Sí. Muy bien. De todo esto que hemos hablado, la clave está un poco, o el problema suele estar en la parte de los tutoriales, ¿no? Donde explicamos cómo hacemos nuestro trabajo. O en los casos de éxito, ¿no? Que antes hablábamos, pues cosas que de alguna forma lo que estamos dando es facilidades a la gente que nos quiere copiar. Y hay gente que lo ve así, facilidades para que nuestros clientes no tengan que recurrir a nosotros. Y yo creo que aquí esto es un error muy habitual. Hay gente que se cree que explicando cómo hace su trabajo va a perder clientes, pero es al revés, los ganas. Lo único que tienes que hacer es tener en cuenta que va a haber personas que cuando lean ese tutorial van a entender que tú eres capaz de hacerlo muy bien. Y seguramente muchas de esas personas tengan un motivo para no hacerlo ellos. Porque no tienen tiempo, porque no tienen capacidad técnica, porque no se atreven, porque les da pereza, porque les da miedo, cualquier cosa. Y tú has demostrado que sabes hacerlo. Es más fácil que te contraten esas personas que han leído ese tutorial o más fácil, va a haber más personas que te contraten por ese motivo que personas que podían haberte contratado y no lo hagan porque lo han leído y lo puedan resolver ellos. Pero mucho más. Funciona muy bien. Sí, más que nada porque están buscando esas informaciones porque realmente no saben. Y si encima es algo técnico y algo de profesionales, digamos, es que tampoco se le darían de jugar ellos pues lo voy a hacer yo. Porque muchas veces no acaba bien. Claro. Y eso nos pasa a todos. Hay veces que yo intento hacer algo y digo, yo para esto no sirvo. Claro, pero ese artículo del blog creo que estás avalando precisamente tu actividad profesional, ¿no? Y tu experiencia. Y, joder, pues no sé, si una cuestión que me pasó a mí, por ejemplo, personalmente, pues estaba cambiando unas persianas de mi casa y a mitad del proceso dije, madre mía, esto no debe ser así. Y me fui a YouTube y cómo cambiar la persiana de casa y tal. Y lo estuve viendo allí, como había un manitas que lo explicaba. Y si yo en ese momento no hubiera sido capaz de solucionarlo, este manitas que estaba publicando el vídeo precisamente era de esta gente que les llama si son chapuzas a domicilio, que vienen y le hacen cualquier ñapa. Pues si no hubiera conseguido resolverlo, hubiera sido él al que lo hubiera llamado. Si no hubiera publicado ese artículo explicando, nunca hubiera llamado a ese tío porque no lo habría conocido. Lo descubrí precisamente a través de ese artículo. Pues seguramente mucha gente le estará llamando por eso precisamente. Si no lo hubiera hecho, no estaría recibiendo esas llamadas. Así es. Dani te manda un saludo también. Muy bien, pues gracias Dani, un abrazo fuerte. Perfecto. ¿Algún punto más nos queda? No, esto es un poco lo que tenía preparado.
Joder, al final te voy a hacer una pregunta. Hombre. ¿Necesito un blog como freelance? ¿O Sí. no lo necesito? Sí. Sí. Hemos acordado que sí. Sí, para mí es indudable, ¿eh? Yo creo que no hay ningún argumento negativo que pese lo suficiente como para que no merezca la pena. Salvo que tu target no esté en Internet o no busque en Internet. Somos un Que poco malos, ¿eh? Haber hecho 1 hora y media de charla para responder justo al final con un sí. es que ahí está. Digamos que lo que hemos hecho ha sido argumentar por qué, ¿no? Pero no, es verdad, ¿eh? Puede haber casos en los que no lo necesites. Tú puedes ser un freelance que tienes una actividad comercial determinada y para ti tener un blog no tenga sentido. Pero eso es porque tu cliente no consume el contenido que tú vas a publicar en Internet o porque, no sé, no se me ocurre ninguna otra posibilidad, porque tu cliente no es internauta. Puede haber casos de ese tipo, ¿eh? Pero No, a veces también me acuerdo que se sorprende la gente cuando me viene, oye, quiero una página web. Y muchas veces reviso y digo, es que no necesitas una página web. claro, Es que no la necesitas. Para lo que haces con un Facebook, aunque no sea tu contenido, es que le vas a sacar mucho más partido que tener una web. ¿Para qué? A ver, son casos un poco extremos. Al final, tener una web es tu marca, es tu empresa, pero muchas veces es como si no la vas a actualizar y no vas a hacer nada. Es mejor que tengas una buena página de empresa en LinkedIn, si eres una empresa y haces B2B, que tu página web personal. Pero al final, tus clientes objetivos o tus posibles clientes están en LinkedIn, en ese caso. Y al final, lo mismo ocurre con un blog. Muchas empresas vienen y dicen, quiero una web y blog. Es como si no vas a escribir. No. claro, ahí hay que partir de que el compromiso es muy importante al principio, ¿no? Pero yo creo que es probablemente la fórmula más efectiva de generar, de demostrar tu profesionalidad a través de Internet. Creo que no hay mejor manera. Puedes hacer, no sé, trabajar en generar contenidos en muchas redes sociales, en tener un currículum súper profesional en LinkedIn, que luego hay que ver las cosas que se leen en LinkedIn, macho, que somos todos ingenieros aeronáuticos, es una pasada. Cada vez nos inventamos cargos más apasionantes. Yo la mitad de lo que leo en LinkedIn no entiendo lo que es. En O sea, inglés, por supuesto. o en inglés, y muchas veces lo leo en castellano y tampoco lo entiendo. Pero eso también pasa con muchos clientes que vienen y te dicen lo que son y no tienes ni idea de lo que te están diciendo, ¿no? Porque la gente no, las personas que no estamos exactamente en su actividad comercial, no utilizamos esas palabras, ¿no? Y al final un blog es la mejor manera de verificar que todo eso que estás contando es cierto. Puedes decir que sabes hacer cosas maravillosas, pero si no las demuestras en tu blog, es muy difícil que la gente se las crea. Sobre todo cuando eres una persona que no es reconocida, que no eres un profesional muy conocido en tu medio o en tu actividad. Pues muy bien, creo que le podemos dar fin a esto. Me gustaría que nos digas por qué alguien debería leer tu blog y seguirte en tu blog y comentar en tu blog. ¿Qué es lo que escribes o qué es lo que sueles hacer? A ver, en el blog de mi empresa, en tresymedia.net, recomiendo seguir a todas las personas que tengan una empresa en la que ellos están gestionando la comunicación y se sientan un poco perdidos. Casi todo lo que van a encontrar en el blog de Tres y Media tiene que ver con cómo ayudar a que las empresas sean capaces de llevar su propia comunicación. Son consejos de comunicación por Internet, de marketing, para vender un poco más. Y mi blog personal, pablomoratinos.es, eso está más dedicado a las personas que quieran conocer un poco curiosidades alrededor del mundillo WordPress. Escribo mucho sobre temas relativos a comunidad, con lo cual para personas que ya son usuarios de WordPress pero que no están metidos en la comunidad, pues creo que pueden leer cosas entretenidas. Y luego lo que sí que suelo intentar son volcar apuntes algo más técnicos, cosas que en Tres y Media no podría volcar porque la gente no tiene ese nivel de profundidad técnica, pero que en Pablo Moratinos pues me da menos palo meterlo y que la gente no lo entienda, porque es un poco más para mí, son mis propios apuntes, pero pues para personas que se dediquen al mundo de la analítica web y tal, creo que puede ser interesante, pero siempre muy vinculado a WordPress. Muy bien. ¿Y en tus redes sociales? En mis redes sociales, pues me pueden seguir en Twitter como pablomoratinos.es y de ahí tirando el hilo. Estoy en todas las redes sociales, pero es verdad que Twitter es en la que más activo estoy. Pero no soy mucho de dar consejos en redes sociales. Casi todo lo que hago en redes sociales tiene que ver más con un poco entretenimiento profesional, porque soy un apasionado de mi trabajo, más que con el hecho de estar generando contenidos de utilidad. Muy bien. Son para pasárselo bien. Creo que sí, os lo paséis genial en el Twitter. Pues creo que lo podemos dar por finalizado. Hemos estado aquí
1 horita y 35 minutos, que creo que es uno de los más largos que hemos hecho en cuanto a webinar. Al final, el tener una temática así un poco abierta y dar nuestra opinión, creo que hace que esto se alargue y que creo que también pueda ser interesante escuchar nuestras experiencias. Gracias a los que han estado en el chat y participando, gracias también a los que habéis estado viendo. Por supuesto, gracias a Pablo por estar aquí una vez más y llevar el timón de si tenemos que tener un blog o no. En caso de que os lancéis a tener un blog o tengáis un blog, escribidlo en los comentarios y así lo pasaremos a verlo y demás. Si tenéis alguna otra duda, simplemente nos lo comentáis y nos vemos en próximos webinars. Cualquier cosa, nos tenéis ahí en las redes sociales que están aquí abajo. Bueno, Pablo, cuídate. Nos vemos pronto. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias. En el siguiente webinar tendremos a Juan Hernando. Así que creo que es otro señor bloguero que nos contará sus experiencias y desavenencias con clientes y cómo gestionarlos y todo eso. Hoy podía haber contado muchas cosas interesantes, Juan, porque estuvo mucho tiempo escribiendo a diario y tal. Hubiera aportado cosas chulas hoy. Sí, de hecho está invitado en semanawp.com para que hable sobre la importancia de tener un blog y todo ese tipo de experiencias. Genial. Bueno, Pablo, muchas gracias, Ivonne. Cuídate gracias. y al resto también. Un abrazo a todos. Gracias, chicos.